Al correo sí, profesor. Sí, listo, ya. Bueno, ahí tienen el tema, vamos a continuar. No sé si terminaremos el día de hoy, porque este capítulo, que en principio es corto, ¿no? Porque trata solamente un poco de la descripción y comprensión de varios aspectos adicionales referidos al concepto del peso molecular, ¿no? Y la distribución de los tamaños de cadena que ocurren en los polímeros, ¿no? Es un capítulo, como diríamos yo, más de soporte y de conocimiento, de ahondamiento de los conceptos de los polímeros, ¿no? Pero lo importante es que, como consecuencia de esto, vamos a aprender algo de una manera muy panorámica, cómo es el cálculo del peso molecular, ¿no? Hay diferentes tipos de metodología, tecnología, por decirlo en realidad, que están soportadas, basadas en la teoría, ¿no? Estas teorías, estas metodologías tienen el mérito de que han surgido así poco a poco, a medida de que ha ido avanzando la tecnología, el conocimiento mismo de los polímeros, y ha tomado pues así en las décadas pasadas, ¿no? Porque esto no es en los primeros momentos del descubrimiento de los polímeros, que fue a fines de los 1800 y las primeras décadas del siglo pasado, no se hablaba nada de esto, ¿no? Se sabían que eran de alto peso molecular, ni siquiera todavía se entendía bien o se conocía la característica de la distribución de tamaño de cadena, y esto ha sido un aspecto que se ha ido conociendo poco a poco, ¿no? Y primero ha tenido que entenderse el problema para después idear tecnologías y metodologías para poder predecir o medir el peso molecular, ¿no? Y así que esto es, si bien no es reciente de hace unos cuantos años, ya tienen en algunos casos ya varias décadas, en otros son metodologías más modernas y que siguen perfeccionándose, como van a ver ahora, a medida pues que la tecnología avanza, ¿no? Hoy día con toda la instrumentación, automatización, cualquier técnica de medición, inclusive a nivel analítico, a nivel de laboratorio, con un equipo de laboratorio, viene automatizado, viene con un software, viene prácticamente solo para poner la muestra, ingresar los parámetros, los datos que pide el método, y prácticamente el equipo hace todo y calcula todo lo que tiene que calcularse, como van a ver ahora, ¿no? Entonces, esto es algo que le puede, y de hecho, si alguno de ustedes termina trabajando en el campo de los polímeros, lo van a ver probablemente, porque las empresas se practican unas u otras de estas tecnologías, sobre todo las viscosimétricas, ¿no? Que son las más comunes, las más baratas también, digamos así, y por eso es que son de más aplicación, ¿no? Yo lo he visto, esto lo decían en diferentes empresas peruanas relacionadas al campo de los polímeros, pinturas, plástico, cauchos, que tienen sus laboratorios, a veces muy simple, muy sencillos, pero lo primero que hacen es evaluar su materia prima, ¿no? Su peso molecular, si es que lo van a necesitar, por supuesto, y después evaluar su producto, ¿no? Las empresas grandes que hay, sí, por supuesto, trabajan de manera más seria, ¿no? Tienen mejor equipamiento, ¿no? Pero esto sí, como les digo, ¿no? Va a ser muy posible de que tengan que poner en práctica estos conceptos o algunos de estos métodos realmente, ¿ya? Bien, entonces decíamos la vez pasada que hay 4 promedios, ¿no? Haciendo una revisión rápida, ¿no? Y para esto hicimos una definición de terminología, ¿no? Dijimos, sabiendo que el polímero es polimolecular, o sea, tiene tamaños de cadena diversos, y sabiendo que el peso de una cadena cualquiera es el peso de su unidad repetitiva, m sub 0, por el número de veces que está unida, o sea, por su grado de polimerización, eso define el peso molecular de una cadena. Este concepto válido y se cumple en todas circunstancias, ¿no? Entonces así identificamos que dentro del polímero, ¿no? Había pues diferentes especies, diferentes tamaños, y escogimos una de referencia, una que sea de un tamaño I. Entonces a ese grupo, ¿no? Una cadena de ese grupo, que no hay una, sino un porcentaje, una cantidad, a esa la caracterizamos, ¿no? Y dijimos, esa cadena de ese grupo tiene su grado de polimerización, DPI, tiene su peso molecular de cadena MMI, que sería su M0 por su DPI. Habría una cantidad ese grupo estaría formado por una cantidad de cadenas o macromoléculas que se llamarían NI, un número NI, y el peso del grupo sería, ¿no? Lo que pesa una MI por el número total que hay, por NI. O sea, PI, el peso de todo ese grupo es NI por MI. Y así fue que se definieron, ¿no? Los valores promedio en número, sobre todo el promedio, el MN, el peso molecular promedio en número, el peso molecular promedio ponderal o másico, o en peso también, y también previa definición, perdón, del concepto de viscosidad intrínseca, ¿no? Se definió el peso molecular viscosimétrico, o en viscosidad también, ¿no? Para esto, previamente ya hemos enunciado este concepto de viscosidad intrínseca, que se mide en la práctica y que tiene un significado, porque a esta se le llama también, ahora lo vamos a ver más adelante,
se le llama índice límite de viscosidad, ¿ya? Y se calcula, su definición inicial es así, ¿ya? Es igual a una constante por el peso molecular del polímero por un exponente A. El valor K y A son dos constantes que están definidas para cualquier polímero disuelto en un determinado solvente. Cada vez que hay un par polímero solvente, están escogidas, ya definidas el K y el A, ¿ya? Entonces, pero como la viscosidad es una propiedad intensiva, es decir, el valor de la viscosidad del polímero va a ser la suma, ¿no?, de las viscosidades de todos los componentes, entonces también lo podemos aplicar al grupo I, ¿ven? Igualito, que sería la viscosidad solamente de ese grupo, y es K y A, que son los mismos, y el M será el MI del grupo, ¿no? Entonces, si yo sumo todas estas viscosidades, teóricamente me da la viscosidad intrínseca total, ¿ya? Bueno, esto tiene un tratamiento bien sencillo, ¿no? Pero no, que no necesariamente lo ponen en los libros, en algunas bibliografías está, en otras no, y se llega a esta expresión, ¿ven? Donde ahí está el exponente A, ¿ven? Y ahí sale el viscosimétrico. Y finalmente el promedio en Z, ¿no? Que dijimos que era que salía el resultado de la técnica llamada ultracentrifugación, que es una centrifugación a altas revoluciones, ¿no? Y cuando yo centrifugo en general, después detengo la centrifugación y se produce todo un proceso de sedimentación, ¿no? Cuando para la experiencia de centrifugar, esperamos que sedimente y se llega a un equilibrio de sedimentación. Entonces, en ese momento se encontró, ¿no?, que cuando haciendo una centrifugación a alta revolución, como las cadenas de polímeros son grandes y pesadas, una más que otra, pero son mucho más pesadas que las moléculas simples, entonces cuando centrifugo y llego a la sedimentación, ¿no?, se produce una marcada separación de las fracciones, es decir, de los diferentes tamaños de cadena, producto de que pesan distinto, ¿no? Ahora lo voy a explicar un poco más al detalle, ¿no? Y se logra identificar a los diferentes tamaños de polímeros y se calcula el promedio en Z. Así que este promedio tiene relación directa a este proceso, ¿no?, o a esta prueba de la ultracentrifugación. Sirve en ciertos contextos. Ese es el menos utilizado de todos los promedios de pesos moleculares, ¿ya? Pero tiene su importancia relativa, ¿bien? Pues así fueron los 4 valores que estaban graficados acá, ¿no?, en ese orden, ¿bien? El mayor siempre es el promedio en Z, el segundo es el promedio másico ponderal, el tercero es el viscosimétrico y el último, el menor de todos, siempre es el numérico. Y la relación que hay entre el viscosimétrico y el ponderal es muy cercana, ¿no? Estos difieren no más de 10 a 20% normalmente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, cuando hablemos de la interpretación de esta curva, ¿no?, qué importancia tienen esto y cuáles son los más importantes, por supuesto, ¿no? Siempre se necesitan como mínimo 2 de estos valores para poder caracterizar, identificar la anchura de la curva, ¿ya? Bien, entonces ahí llegamos el otro día y ahora se trata de explorar un poco más esta curva y con las definiciones estas que hemos dado, ¿no? Porque aquí la vemos como simples ecuaciones matemáticas, ¿no?, que están en función de el peso que pesa cada grupo y el número que hay de cada grupo. Fíjense, todas son el producto NI por MI. Acá están a la 1, ambos. Aquí están al cuadrado el peso molecular. En el viscosimétrico están al exponente A, ¿ven? Y en el Z están al exponente Q. Pero siempre son el producto de el peso de un grupo por su número de cadenas. Y hago la sumatoria de los diferentes valores, desde I igual a 1 hasta el valor que exista, y eso me da el valor promedio siempre. Todas tienen la misma forma matemática. Entonces, en la práctica de lo que se trata es cómo poder medir esto, ¿ya? O directamente o indirectamente. De eso se trata, y las tecnologías lo hacen de diferente forma, pues, ¿no? Y van a ver ustedes que hay unas mucho más sofisticadas que otras, ¿ya? Bien, entonces, este punto que viene, que se llama la representación de la polimolecularidad o polidispersidad. Otros autores le dicen la interpretación, ¿no? La interpretación de la polimolecularidad o polidispersidad. Ambos términos, polidispersidad y polimolecularidad, son lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Los químicos utilizan más polimolecularidad. O sea, como diciendo moléculas, muchas moléculas de diferente tamaño. Y en el campo de la ingeniería y la tecnología se utiliza más polidispersidad o Entonces se habla de un polímero polimolecular y un polímero polidisperso, que refleja la variación de los tamaños de cadena. En ambos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando un polímero teóricamente fuera de un solo tamaño, sería monomolecular. O también le dicen isomolecular, o sea, de moléculas iguales, ¿eh? En cambio, el que teóricamente fuera igual, con este término le dicen monodisperso.
Entonces esos son los términos que se utilizan. Pero el polímero de un solo tamaño no existe, pues, ¿no? O sea, el monomolecular o isomolecular o el monodisperso son extremos ideales que no se han logrado y difícil que se logren realmente. Bien, entonces miren, acá hay unas cuantas ideas que nos van a hacer ver este tema llamado la representación o interpretación de la polidispersidad, ¿ya? Bien, en primer lugar, algo que habíamos venido diciendo, ¿no? Los promedios que hemos presentado son, si fueran, ahí lo vemos, ¿no? En ese orden, ustedes lo han visto en la gráfica. El mayor, el Z, el segundo, el ponderal, el tercero, el bicosimétrico y el cuarto, el numérico. ¿Ya? Aquí está, en ese mismo orden de magnitud. ¿Ya? Y esto se cumple siempre. Cuando yo mido uno, teóricamente podría medir todos. Claro, el último, el MZ, lo podría medir siempre y cuando haga una prueba de ultracentrifugación. En cambio, los otros pueden ser medidos de diferentes formas, y sobre todo el promedio ponderal y el promedio numérico. Y por eso estos son los dos más importantes, los dos que se han tomado como referencia para caracterizar la anchura de la curva. ¿Ya? Pero en principio, con un par de ellos cualquiera yo podía identificar la anchura. ¿Ya? Lo que pasa es que ya toda la tecnología se ha desarrollado hacerla en base a MP y MN. ¿Ya? Pero hay bibliografías que muestran cómo podría estudiar yo la anchura de la curva, por ejemplo, con MZ y MP, o MZ y MN también, pero muy raro. Todo va a haber, cualquier bibliografía que ustedes revisen, siempre la anchura se va a definir en función de MP y MN. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué se dice primero acá? Que los promedios definidos son iguales en el caso de una sustancia isomolecular, o sea, monodispersa. Si el polímero fuera teóricamente, ¿no?, de cadenas iguales todas, 100%, lo cual no es real, no se llega a eso, teóricamente los 4 valores serían idénticos. Es lógico, pues, ¿no? Porque si todas las cadenas son iguales, da lo mismo medirlas a las cadenas de cualquier forma, en su número, en su peso, en su viscosidad o en su forma de sedimentar después de una centrifugación. Y serían teóricamente iguales. Pero el polímero no es así. Entonces estas se van diferenciando unas de otras a medida que la variabilidad de las cadenas, ¿no?, o sea, la heterogeneidad en el tamaño de las cadenas vaya aumentando. O sea, mientras más polimolecular, más polidisperso es, esta diferencia es más notoria. Y se nota claramente. ¿Ya? Bien, ahora, ese es un primer punto que comentamos sobre este tema. ¿Ya? Otro, de las ecuaciones que hemos visto, MN, el promedio numérico, el ponderal, el viscosimétrico, nosotros vemos que cuando A es igual a 1, fíjense, A es igual a 1, esto viene a ser al cuadrado, y esto viene a ser 1. O sea, esta ecuación, cuando A es igual a 1, es exactamente la misma que el promedio ponderal. ¿Ven? Se convierten en ecuaciones iguales. Entonces, eso es lo que decimos acá, ¿no? Cuando el A es igual a 1, o sea, hemos dicho que el K y el A, para recordar y que no se nos pierda la idea, ¿no? El K y el A son dos constantes que están definidas cuando el polímero ha sido ya escogido para ser disuelto en un determinado solvente. Es decir, voy a preparar una solución polimérica. Y la pregunta es, ¿y por qué solución? ¿Por qué? Porque las metodologías viscosimétricas se trabajan cuando el producto del polímero está en solución. Aunque hoy día las técnicas viscosimétricas permiten medir viscosidades en productos al estado sólido, sin embargo, la viscosimetría los maneja en solución. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando de un par polímero-solvente, y para ese par ya está definido el K y el A. Entonces, cuando teóricamente un caso particular puede ocurrir que el A sea 1, eso es lo que estamos diciendo acá, si la es 1, ustedes ven que el MN viscosimétrico es igual al MN ponderal o másico. Se cumple exactamente. Y lo podemos verificar acá, ¿no? El ponderal es, ya saben, NI MI al cuadrado, y el viscosimétrico con A igual a 1 daría NI MI al cuadrado. Y esto quedaría 1. Son iguales, teóricamente. Hay muy pocos casos de esos, ¿no? Va a haber sistemas donde puede coincidir que el A sea prácticamente 1. Entonces, mientras A más se aproxime a 1, quiere decir que la cercanía entre los dos es mayor. ¿Ya? Entonces, siempre el reto aquí es poder medir el MP. Pero el MP no es fácil. Hay técnicas específicas que son costosas y hay otras menos costosas, pero de todas maneras no cuestan poco. Son técnicas de todas maneras de cierto costo, y no todas las universidades o instituciones tienen la posibilidad de tener un equipo como un YPC o uno de difracción a la luz que me pueda medir exactamente el MP. Entonces, esta idea es muy interesante, porque si yo sé que mientras el A sea lo más próximo a 1, estos son
prácticamente el mismo valor, yo puedo tener a través de una medición viscosimétrica, calcular el M nu, el M viscosimétrico y prácticamente tengo el MP. ¿Ya? Pero eso puede no ocurrir, que el A no sea cercano a 1. Entonces, cuando A es diferente a 1, se sabe ya por muchísimas experiencias hechas y muchos cálculos que el M nu en general no difiere del 10 al 20%. Porque este es menor, ¿no es cierto? Lo hemos visto que es el menor, acá está, ¿no? Entonces, esa diferencia es de 10 a 20%. Así que, de todas maneras, la medición del M viscosimétrico sirve como un buen cálculo para llegar al M ponderal, al promedio, que es el que yo busco. ¿Ya? Yo calculo el M nu y sé que estoy entre 10 a 20% menos, ¿no? Claro, con un poco más de información puedo precisar mejor esto y llegar a saber más exactamente cuán cercano está el M nu al MP. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que el M nu se considera normalmente una aproximación bastante correcta del MP. Esta es una buena idea, porque en la práctica ayuda mucho, ¿no? Y mejor aún, como digo, si el A, la constante A, es más cercana, mientras más cercana a 1 sea, esto estoy más seguro que son casi los valores cercanos. ¿Ya? Entonces ese es un segundo punto que nos sirve de interpretación acá de la polimolecularidad o polidispersidad. Un tercer punto, vamos acá, ¿no? Es observando los valores que tienen estas ecuaciones acá, sobre todo el M numérico y el M ponderal, el MN y el MP, ¿no? Vemos acá, el MN es la sumatoria de los productos en MI por NI, o NI por MI, entre la sumatoria de los NI, ¿no? En cambio, el ponderal es la sumatoria de los NI por MI al cuadrado, entre la sumatoria de los productos NI por MI. Entonces, esas formas matemáticas han llevado a unas conclusiones que han sido verificadas experimentalmente, que son las que se mencionan acá, ¿no? Examinando esas ecuaciones de los valores promedios, se ve que el MN está más influenciado por los valores más pequeños, por los valores de MI más bajos, más débiles, o sea, por las cadenas más cortas. Cuando hay más cantidad de cadenas cortas que de medianas o grandes, esos valores, esa presencia de la ciencia es la que define más el valor del MN. ¿Por qué? Porque en su ecuación está elevado a la 1. Entonces los valores más débiles influencian más fuertemente en el valor final del MN. ¿Ya? En cambio, se ha encontrado lo contrario cuando se trata del promedio ponderal, ¿no? Cuando se trata del MP, son las cadenas más grandes, las MI más grandes, las más pesadas, las que definen el valor del MP. ¿Y por qué? Porque lo vemos acá, pues, ¿no? Al estar al cuadrado, ¿ven? Entonces las más grandes, este número se vuelve más importante y define más el valor del MP. Y esto está comprobado experimentalmente hasta la saciedad, el cansancio. Siempre es así. ¿Ya? Entonces es bueno saberlo. Y esto, la pregunta podría ser esto, ¿para qué sirve esto? Esta idea, ¿en qué me ayuda? Cuando uno tiene un polímero, cuando uno compra un polímero, va a utilizar un polímero, el fabricante normalmente le da una ficha técnica, ¿no? Como en cualquier producto químico. Usted compra un producto en pomo, en kilo, en costalillo, lo que fuera, y viene con su etiqueta, donde está la ficha técnica. Desde el nombre está ahí, el peso, y cuando es un compuesto que no es polímero, bueno, la información básica, ¿no? Pero cuando es un polímero, lo mínimo que viene es el peso molecular promedio. Pero como están viendo que hay diferentes formas de promedio, pues el fabricante tiene que indicar qué promedio está hablando, o en todo caso, la anchura de la curva. Normalmente dicen así, se hace caso, peso molecular, ni siquiera dicen promedio, peso molecular, por decirle 120.000. Entonces, el ingeniero, el que conoce esto, tiene que interpretar a quién se refiere. Cuando me dice peso molecular 120.000, se está refiriendo al promedio. Ahora, la pregunta es, ¿qué promedio? Uno puede indagar, uno puede exigirle al fabricante o al vendedor que le diga cuál promedio es, pero normalmente viene acompañado de otro valor, entre paréntesis, que le dicen la anchura de la curva, que se mide con un parámetro que lo vamos a ver a continuación. Se llama el índice de polidispersidad, ¿no? Entonces, entre paréntesis le pone el índice igual a tanto, por decirles 1.4. Ah, ya, entonces el ingeniero ya sabe qué significa eso. Es la anchura de la curva. ¿Ya? Y con esa anchura yo puedo, si me dicen el promedio, yo puedo, con esa anchura puedo identificar cuáles son el promedio numérico y el promedio ponderal. Entonces ya me dieron una información básica del producto, de la resina que yo voy a procesar. Si la curva es ancha, angosta, yo sé cómo se va a comportar ese, ¿no? Muchas veces aquí, ¿no? se da información pues encubierta, ¿no? Pero al que conoce esto no lo engañan, pues, ¿no? Yo alguna vez les comenté una anécdota, por ejemplo, hablando del peso molecular, ¿no? Una anécdota de una empresa conocida, que ahora le doy el nombre, Fibraforte, una empresa grande que hay en el país, que era hace
años atrás era la principal fabricante de calaminas, ¿no? Calaminas y canelón de alemán, que son estructuras para hacer techos, ¿no? Para hacer techos, las coberturas de un techo, ¿no? Calaminas plásticas, estructuras planares onduladas, ¿no? U otras en formas acanaladas, como surcos, ¿no? Entonces, Firaforte era, y ahora no sé cuál será la situación, ¿no? Porque hay más competencia, pero sigue siendo una empresa grande. En la universidad hemos conocido esa empresa. Yo personalmente estoy un buen tiempo ayudando a esa empresa porque tuvieron un problema, que ahora les cuento, y a raíz del problema, ellos decidieron hacer una capacitación para su personal y ahí participamos. Yo fui uno de los que participó en la capacitación y conocí bien la empresa, la fábrica y todos los detalles, ¿no? Entonces ellos tuvieron un problema, miren, ve, yo esto les conté una vez, pero ahora sí lo resumo, ¿no? En un momento a otro la producción empezó a fallar, las calaminas no salían bien, se deformaban, y como ellos las evaluaban, les hacían sus pruebas mecánicas, no cumplían con los estándares. Entonces empezaron a ver qué pasaba y no encontraban el problema. Pensaron que era la máquina, es una máquina extrusora. Trajeron desde Italia a uno de los representantes de la máquina, porque la máquina era italiana, una máquina de mucha calidad, vino, revisó, nada, toda la máquina estaba bien. Entonces, ¿qué pensaron? Que habían cometido un error. Delante del asesor de la empresa italiana, hicieron pruebas, todo, hacían el proceso normal y no salía la calamina. Entonces ya pasaban los días y mire, la empresa prácticamente había parado la producción, porque no podía seguir fabricando así. Para ver, ellos exportaban acá en Sudamérica. Entonces, de inmediato ya vino la idea, ¿quién está fallando la materia prima? Lo trajeron al representante comercial, al que le convenía, que era un colombiano, me acuerdo. Y ellos a su vez vendían una resina que venía de Taiwán. Ellos importaban y le vendían acá. Entonces, y él negó, pues no, que la resina estaba bien. Entonces, y dijeron, a ver, como nosotros estábamos ahí, los de la uni, ya dictándoles el curso de capacitación, porque eso pasó cuando estábamos dictando la capacitación, nos preguntaron, ¿no? Yo fui uno de los que intervine ahí y me dijeron, ingeniero, ¿usted qué opina? Le digo, el fabricante dice que la resina es la misma, que no puede ser la resina. Entonces nosotros le sugerimos, muy bien, que lo demuestren, pues, que es la misma resina. ¿Y cómo hay que demostrarlo? Tráiganos la información técnica. Entonces el vendedor decía, no, pero ahí está el peso molecular promedio. No, eso no queremos. Queremos que nos diga qué técnica utilizó para medir el peso y cuál es la anchura y la curva, porque no les sabían dado la anchura. Entonces hicieron la finta de que averiguaron, consultaron con la casa matriz, ¿no? Y ahí nos trajeron el dato. Pero no ve, miren, es la misma. Y la resina que siempre habían vendido, con la cual no había habido problema, y esta resina que estábamos procesando, con la cual habían tenido el problema. Digo, es la misma. Yo veíamos los no eran iguales. Pues, había una pequeña diferencia, pero no era mucha, ¿no? Entonces le digo, pero entonces, ¿por qué falla? No sé, ellos decían, ¿ustedes estarán haciendo mal el proceso? No. Entonces, por ahí conversando, los dos colegas que estábamos ahí en el curso de capacitación, dijimos, vamos a darle donde más les duele, dijimos, ¿no? Queremos especificaciones más precisas sobre la receta, queremos la tacticidad. Uy, cuando le dijimos eso, saltó hasta el techo el vendedor. En primer lugar me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo le digo? Usted vende un producto y no sabe qué cosa es. Es como si fuera usted un vendedor de propaganda médica y está trayendo a hacer propaganda a un medicamento y no sabe qué cosa le está dando al doctor, al médico, ¿no? Voy a consultar. Igualito, se tomó sus días, trajo la información. Ya, muy bien. Y esa información yo les he comentado, recuerdan cuando hablábamos en el tema de enlace y estructura. La tacticidad, hasta ahí aceptan darla. Pero si uno les pide la isomería de encadenamiento, ahí con eso lo matan, porque prefieren no venderles, pero no les sueltan la información. Pero la tacticidad sí nos dieron. Nos dieron el porcentaje de isotáctico, sindiotáctico y atáctico, porque se trataba de un polipropileno. La resina que procesaban era polipropileno. ¿Ya? Entonces nos dieron. Entonces yo decía, no ve, ahí está. Ya, pero no basta eso, pues queremos la tacticidad de esta resina que está fallando con la resina anterior que no fallaba. Y pasaban los días, ¿sabes? Le estoy hablando de 2 semanas tranquilamente, y la fábrica estaba casi paralizada. Hasta que finalmente, lo de la fábrica nos consultaron, y bueno, ¿qué hacemos? No quieren dar la tacticidad de la resina anterior, solamente nos quieren mostrar de la actual. Entonces nosotros dijimos, ahí está el truco, seguramente. Con eso vamos a demostrar que la resina no es la misma. Y se están vendiendo una resina de menos calidad, seguramente que tiene más atáctico que el anterior. El atáctico es el más heterogéneo de comportamiento, el de menos calidad. Entonces, lo de la fábrica dijeron, entonces los vamos a amenazar, pues,
le vamos a decir que no le vamos a comprar, ¿ya? Y les compraban, pero cientos de toneladas por mesa de resina. Le dijeron, delante de nosotros, dijeron el representante comercial, bueno, si ustedes no dan la información que están solicitando los ingenieros, ya no compramos, cambiamos de proveedor. Entonces el vendedor se hizo como que no, que iba a consultar. A los 2 días, ¿no? Nosotros seguíamos ahí en el curso de capacidad, a los 2 días regresó, diciendo que la casa matriz había dicho que sí les va a dar la información. A eso hicieron perder como 15 días. Trajeron la información y ahí estuvo la explicación de todo. Digamos, del porcentaje de los isómeros de tacticidad no eran iguales. El original, el que, con el cual no tenían problema, tenía más isotáctico y sintotáctico. En cambio, el que estaban trabajando ahora tenía más atáctico que isotáctico y sintotáctico. O sea, era una resina de menos calidad. Y tenía, sin embargo, miren, tenía el mismo valor promedio. A eso iba mi comentario, que yo puedo tener un valor promedio igual entre dos resinas, pero pueden ser curvas distintas. ¿Por qué? Porque el valor promedio me puede haber salido por la presencia de las masas más pequeñas o las más grandes. Depende. ¿Quién influencia? Entonces, están viendo acá que la masa chica se influencia en el valor de MM, la masa grande se influencia en el valor de MP, pero la anchura se va a definir con los dos. Entonces, yo puedo tener aparentemente el mismo valor promedio, pero tengo una diferente distribución de tamaño de cadena. Y esta resina, la segunda, con la que hubo el problema, tenía una mayor anchura de curva. Al final, aceptaron por no perderla, miren, el cliente, ¿no? Aceptaron retirar todo ese lote que les habían vendido, ¿no? Y darles el lote nuevo, un lote nuevo corregido, sin costo adicional. Pero claro, la empresa tuvo todavía es un perjuicio porque paralizó casi su producción. Y todo eso, miren, por un temita tan simple como era el tema del peso molecular. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de cosas acá interesantes, porque pueden tener gran aplicación en la vida real, en la vida laboral, ¿no? Y en el comportamiento del material. ¿Ya? Bien, entonces, miren, yo puedo tener un polietileno que pese 3 muestras de polietileno, por ejemplo, ¿no? Uno que pese, y las 3 pesan 100.000 y pueden tener curvas distintas. Y los 3 polietilenos se comportan mecánica y físicamente de manera diferente. ¿En función de qué? De esta distribución de tamaños, ¿no? Y eso está ligado a su vez con la isomería, pues. Porque ustedes han visto los isómeros, ¿no? Todo lo que hemos hablado, y ahí están, al estudiar el mecanismo de la propagación, han visto que están las constantes de propagación, tenemos el encadenamiento cada vez a cola, pero isosilo y atáctico, y todo el tema ese, ¿no? Y al final, la resina es el resultado de todo lo que pasa en el reactor. Entonces, primera conclusión de todo este comentario es, cuando ustedes evalúan la resina, el peso molecular solamente es el primer dato, nada más. Más importante que eso es la curva de anchura. Y encima, cuando le digan el valor de la curva, tanto que le digan qué técnica de medición han utilizado, porque hay unas mejores que otras, más precisas. ¿Ah? Eso como concepto. Bien, el siguiente punto dice entonces, ya vamos llegando a la medición de la anchura, dice cuando la distribución va agrandando, se va volviendo más ancha, y han visto ustedes en las cinéticas, la condensación tiende hasta 2, las radicales libres a baja conversión tiende hasta 2, pero cuando es terminaciones de combinación tiende a 1,5, ¿no? Y así, hay tendencias naturales en la reacción. Claro que eso se puede manipular en el reactor, pero en general, a medida que cuando la distribución va aumentando, entonces la medida de un solo valor promedio no basta para caracterizar al polímero, a la muestra polimérica. Y ahí viene pues el tema ese, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Generalmente para evaluar la heterogeneidad de la muestra, o sea, la polidispersidad, se necesita el cociente de 2 valores promedio. Y los que se han escogido ya, como les digo, de lejos, son el MP y el MN. Y con esto se define, ¿no?, el valor de la anchura de la curva. ¿Ya? Entonces se trata de medir estos para poder aplicar este concepto del llamado índice de polidispersidad, que es MP entre MN. ¿Se dan cuenta? Anteriormente, si ustedes revisan sus PPTs justo de los capítulos últimos, donde hemos visto de condensación y radicales libres sobre todo, hemos hablado de la anchura de la curva. Y hemos dicho que era el grado de polimerización promedio en peso entre el grado de polimerización promedio en número. Así lo definimos, la anchura. Bueno, ahora eso va a ser corregido o mejorado con este parámetro llamado índice de polidispersidad, que recurre directamente, ya no al grado, sino al peso molecular directo.
el ponderal entre el numérico. Y este es un valor que está por encima de 1, pues, porque hemos visto en la relación acá que MP, el MP, el ponderal, siempre es mayor que el MN. Pues, ¿ya? Entonces, este cociente, ¿no?, es mayor de 1 siempre. ¿Ya? Y puede ir de 1 y pico, 1 punto, hasta un cierto valor. Va a depender ya de la naturaleza de la reacción de síntesis, ¿no? Este valor, ¿no?, y el MP y el MN son la consecuencia directa del proceso de polimerización. Ya, que repito, ya hemos visto las tendencias a la que tiene la anchura en la condensación, en las radicales libres, pero eso se puede manipular, se puede jugar, ¿no?, sofisticando más la técnica, pero eso implica pues un control de otro, digamos, diferente de las condiciones de operación, temperatura y presión, sobre todo el pH, ¿no?, el catalizador, por supuesto, sin olvidar que hay una temperatura tope o una temperatura suelo, ¿no?, el catalizador, y por supuesto y los casos extremos, condiciones supercríticas o subcríticas. Es decir, todo entra a tallar ahí. Y de ahí salen las diferentes elegantes técnicas de polimerización. Bien, entonces, como consecuencia de esto, ahora hablando de manera natural, las tendencias naturales, este último punto, ¿no?, que me da ya alguna información que es consecuencia de tantas investigaciones y tantas polimerizaciones que se han hecho, ¿no? Miren, el índice igual a 1, el polímero que tiene la dispersiva 1 quiere decir que el MP es igual al MN. ¿Eso cuándo ocurre? Hemos visto. Solamente ocurre cuando el polímero es monodisperso. Teóricamente, ahí los 4 son iguales, el MP y el MN. Pero eso no existe, pues. Entonces, ese 1 es un límite teórico. Ese sería el que teóricamente sería un polímero monomolecular o isomolecular, o monodisperso también. Todos esos términos también. En la curva, en esta curva, eso sería una curva que ya no sería curva, porque esta anchura ya no habría, ¿no?, porque todas las cadenas son iguales, no hay variación de tamaño de cadena. Entonces, la llamada curva de distribución sería una línea recta vertical, así, donde no hay anchura, porque no hay diferencia. Y el punto máximo, el pico, sería correspondiente al 100% de las cadenas. 100% tendrían un solo valor y un solo valor de MN. Pero como eso no existe, los polímeros tienen variación de tamaños, entonces esa línea vertical para I igual a 1 es el punto de referencia para medir la anchura de las curvas reales de los polímeros. Mientras más se va distanciando para ambos lados, se va generando la anchura de la curva. Y ese es el polímero real. Mientras más pegadito estén a la línea vertical, ese es el polímero casi monodisperso. Eso es lo que da, por ejemplo, la polimerización aniónica. ¿Ven? Pero ese es un caso único, ¿no? Normalmente esta anchura existe. Entonces, ahora estamos hablando de eso justamente. ¿Ya? Y miren los casos, ¿no? En la segunda línea dice, este varía desde 1.01 hasta ese valor extremo, se ha llegado ya hace años, para una polimerización aniónica. ¿Recuerdan cuando yo hablé del mecanismo aniónico y dije el caso de la llamada aniónica viva? ¿Se acuerdan cuándo se llamaba la polimerización iónica viva? No lo dije en clase. Ese nombre, esa variante de polimerización aniónica, también hay catiónica, pero sobre todo ocurre en la aniónica. La llamada variante aniónica viva es cuando no se hacía la etapa de la terminación. Si el polímero comienza en la iniciación, crece en la propagación y llega hasta un macroanión y se mantiene en estado así aniónico y se comercializa así. Entonces, por no haber a la terminación, le dicen polimerización aniónica viva. ¿Ya? Entonces, en esos casos es donde mejor se ha logrado, fíjense, ¿qué significa 1.01? Si el valor 1 teóricamente es cuando todas las cadenas son iguales, ¿qué significa 1.01? A ver, ¿quién me dice uno? ¿Qué representaría 1.01? Uno sería si el 100% son igualitas del mismo tamaño, polímero monodisperso, que no existe, ¿no? Y cuando hay 1.01, el punto 0.1, ¿cuánto representa de la unidad? Pues, esto es una centésima, ¿no? Entonces, ¿cuánto representa? Una centésima. Entonces, ¿qué significa? Una dispersidad así. Es muy uniforme, profe. Claro, que acá hay, fíjense, ¿qué significa? En primer lugar, al no ser 1, quiere decir que hay una pequeña variación, pero es pequeñísima, que es
¿Cuál es la diferencia entre 1.01 y 1? La diferencia es solamente del 1%, pues, ¿no es cierto? Un centésimo, ¿no? El 1%. Entonces esto me está indicando que en el polímero que van a haber una cantidad de cadenas, solamente el 1% difiere del 99% que tienen el mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? O sea, como diciendo, del 100% de las cadenas, el 99% están en el mismo valor exacto, casi como si fuera monohíbrido, pero hay un 1% que no. Y ese 1% es el que va a significar una ligerísima anchura para ambos lados acá. Va a ser casi como una curva empinadísima, así, con una ligerísima anchura. ¿Eh? Y el 99%, que sería este de acá, 99%, están en un solo valor. ¿Ven? Eso es lo que se interpreta como la polidispersidad, la desviación respecto al valor 1. Y a partir de ahí, esto se convierte pues en un arte, cómo interpretarlo. Mire, pero en el caso de la polimerización iónica viva se llega a esos extremos. Esto es espectacular, ¿no? Porque se llega casi a un polímero idealmente monodisperso, de un comportamiento parejito, pero extraordinariamente homogéneo el polímero. Pero en cambio, miren, puede llegar hasta 2 en la catiónica o en las radicales libres, eso lo hemos visto, porque puede ser de hasta 1 más P, o en la policondensación, que también llega hasta 1 más P. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Y ahora, y puede ser hasta 2, dice. Entonces, ¿qué significa 2? A ver, así como hemos interpretado 1.01, ¿cómo interpretaríamos 2? Y esto no lo estamos diciendo así porque ahorita se nos ocurre. Esto lo hemos visto en el capítulo de policondensación. En la polimerización. En polimerización llegaba hasta 1 más P. Como P puede ser menor de 1, 1 más P llega hasta 2, puede ser. En las radicales libres también llega igual. Y solamente cuando radicales libres es con la terminación de combinación, llega hasta 1 más P medios, o sea, hasta 1.5. Pero normalmente llegan hasta 2, miren, radicales libres, policondensación y la catiónica. Entonces, ¿cómo interpreto ese valor 2? 2 es el doble de 1. ¿Les quiere decir? Fíjense, miren lo que voy a decir, interpretando en la anchura de la curva acá. ¿Qué significa el índice I igual a 2? Quiere decir que del 100% de las cadenas, un 50% están en un valor fijo, determinado, cercano, iguales. Y el otro 50% están dispersas, tanto para la izquierda como para la derecha. O sea, son o cadenas más chicas o más grandes. Pero como son iguales 50 a un lado y 50 al otro, por eso se dice dispersidad 2. ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación que se da. Y así uno empieza a entender qué significa en el fondo este índice de polidispersidad. Físicamente, cómo se interpreta. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron? Entonces, ese 2 es así. Como es 2, es como decir 1 y 1, entonces el 50% está en un valor fijo y el otro 50% está disperso respecto a esa otra mitad de cadenas. Eso significa anchura 2. Eso está considerado ya una anchura considerable. No extrema, ¿no? Pero ya no muy buena, digamos. El polímero va a tener su variabilidad en su comportamiento. ¿Ven? Pero a medida que se van agudizando las cosas, si ustedes recuerdan el archivo anterior cuando vimos la copolimerización de la poliadición, ¿no? Ahí hay casos intermedios, por ejemplo, cuando ocurría el efecto gel, ¿ven? Esa anchura se disparaba hasta 5 o 10, pero previamente este valor 2 se empeoraba también cuando la terminación de radicales libres era una mezcla de dimutación con combinación. Cuando era solo combinación, bajaba hasta 1.5. Cuando era normal, hasta 2. Pero si empezaban a predominar la combinación y la terminación primaria, esto iba aumentando hasta de 3 a 5, en caso de radicales libres, ¿verdad? Pero fíjense, cuando ocurre la transferencia de cadena, que ya lo hemos comentado, lo hemos analizado, o incluso con las consecuencias negativas en el peso molecular, cómo se vuelve un desastre la curva de 30 a 50. Esto ya es incluso casi difícil de interpretar ya, porque ahí tendríamos una curva, así, que sería bien chata, pero extremadamente ancha. Miren, si yo sigo con el cursor acá, sería una curva así, chatísima, que se extiende, pero quién sabe hasta dónde. O sea, una variación inmensa de tamaño de cadena. Ese es un desastre de polímero. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque hemos permitido que ocurra la transferencia de cadena abundante. ¿Ven? Esto podría pasar en los poliacrílicos, en la familia poliacrílica, sobre todo, que es la más propensa. ¿Ven? Entonces, aquí está la radiografía.
Esto es lo que vamos a evaluar nosotros cuando, como primera medida, si estamos en un proceso en planta, lo primero que tengo que recibir es recibo mi materia prima al laboratorio, porque me pueden estar pasando gato por liebre ahí. Y lo mejor es primero mido el peso promedio y después la anchura de la curva. Es lo mínimo, lo mínimo. Voy más allá, quiero ya cosas más específicas, la tacticidad, ¿no? La tacticidad, o sea, la isomería de tacticidad, me refiero. Y si quiero ir más allá, algo que va a ser ya muy difícil, porque casi no lo practican ya en la empresa, en la industria, es la isomería de encadenamiento. Pero como ya les he dicho una otra vez, esa información de encadenamiento normalmente no la sueltan por nada las empresas. Hasta la tacticidad lo pueden dar, hasta ahí pueden llegar como máximo. Bien, entonces estos aspectos que hemos mencionado, ¿ven? Como las magnitudes que tienen entre ellas, el análisis como ¿no? El exponente A, después cómo se influencian el MN del MP, ¿no? Después cómo se mide concreta de manera específica hoy día la anchura con el índice de polidispersidad, ¿no? Y casos particulares. ¿Ya? Ahora, esta curva de pesos moleculares también hay cierta costumbre a veces de representarla en forma de ecuación matemática. Hay una serie de correlaciones ahí, no son trascendentes porque depende cómo la quiera manipular yo esta curva y puedo tener una fórmula, una ecuación que exprese el peso en función de los tamaños individuales, ¿no? Con su porcentaje, porque esta curva acá está como en porcentaje de cadenas, ¿no? Cualquier punto aquí es un porcentaje del 100% que corresponde a un tamaño determinado y por lo tanto a un peso determinado. Entonces hay correlaciones, ¿no? Y para algunos polímeros que han sido muy estudiados, o algunas poliolefinas, algunos poliestirénicos, se han llegado a unas ecuaciones más precisas, ¿no? Pero aún así no es un concepto, ¿no? Así que no se extrañen si en algunos textos, de esos que les he dado yo en la bibliografía, ahí van a encontrar algunas correlaciones propuestas, ¿ya? Bien, esto ya lo vimos también. Esto fue el resultado de la síntesis, pues, ¿no? Una curva normal, esta curva que está acá al medio, la ancha esa que dice distribución ancha, ¿no? La que está al medio. Esta curva binodal es muy rara, ocurre a veces en ciertas polimerizaciones, sobre todo de radicales libres, ¿ya? Pero la mayoría están entre la curva ancha y la curva estrecha. La curva estrecha, ¿recuerdan qué mecanismo me lo facilita? Es una curva más estrecha, ¿se acuerdan? Ahora que estamos hablando de la anchura de la curva, ¿cuál es el mejor mecanismo para lograr la menor anchura? Eso lo hemos dicho también en el capítulo anterior, justo en el archivo anterior, en la polimerización iónica en general. La iónica es la que da las curvas más angostas de todas, más estrechas. Pero la de iónica compleja, que da más anchura, no es tan buena en anchura, da los mejores polímeros porque son los más lineales y los más isotácticos, o sea, los mejor orientados. ¿Ven? Bueno, con eso termina toda la parte conceptual y lo que viene es un poco ya el tratamiento. Vamos a hacerlo, ya les digo, rápido, de una manera panorámica, cómo son estas técnicas de medición de pesos moleculares. ¿Ya? Porque algunas de estas cosas, si ustedes están en el campo de los polímeros, alguna de estas cosas les puede caer. Van a tener que trabajar. ¿Ya? A buena hora, si tuvieran un equipo específico para una técnica en la cual ustedes van a hacer una medición exacta, ya no recurriendo a la viscosimetría necesariamente. ¿Ya? Pero la viscosimetría es la vía común, la que se practica masivamente. Acá hay un primer cuadrito donde más o menos nos van dando unas primeras informaciones. Miren, acá se van mencionando algunos nombres. Ahora lo vamos a ver. En grupos terminales, yo les comenté esta técnica que analiza los extremos de las cadenas, por eso se llama el dosaje de los grupos terminales, y con eso reconstruye las cadenas, las identifica y las puede medir en tamaño. Esta es una técnica, más que una técnica, es un conjunto de técnicas, donde se hacen pruebas físicas, pruebas químicas, pruebas espectrofotométricas, todo un conjunto. Esta es una metodología especialmente para gente experta, para gente mucha experiencia. Esto lo hacen químicos y físicos normalmente, analistas, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, permite determinar básicamente el promedio numérico nada más. ¿Ven? Aún así es limitada, ¿ya? Y para polímeros relativamente pequeños. Relativamente pequeño, ¿no? 10.000 es chiquito el polímero. Después aquí ven técnicas como la osmometría y otras más que vamos a ver, que se mide la presión osmótica. Acá estamos hablando de un proceso de ósmosis. Tendremos que hacer un experimento de ósmosis acá,
u otras. Este cuadrito azul, que ahora lo vamos a ver al detalle, son las llamadas técnicas termodinámicas, porque vamos a medir algún parámetro termodinámico acá para evaluar el peso, ¿ya? Después tenemos la dispersión de la luz, que esta mide exactamente, esta es la mejor técnica para medir el promedio ponderal, que este es uno de los más codiciados, pues, uno de los más buscados, el MP o el MW, ¿no? Este equipo, esta técnica acá está con el nombre de dispersión, en realidad le llaman difusión, dispersión, o difusión, difracción de la luz también le dicen. Y es un experimento de la física, pero clásico, ¿eh? Es como cuando ustedes sobre un cuerpo, generalmente que ha sido sólido, hacen incidir un gas de luz determinado, a un cierto ángulo y una cierta intensidad. Entonces, ustedes saben muy bien, cuando un gas de luz incide sobre una superficie, se producen dos fenómenos, que es uno, la reflexión, una parte del haz rebota y refleja a un cierto ángulo del haz incidente, y otra porción de la luz se refracta, penetra y se refracta en otro ángulo. Por eso hablamos de un índice de reflexión y un índice de refracción. Entonces, cuando yo hago un experimento llamado de difusión, refracción o dispersión de la luz, lo que se mide en la física es eso normalmente. Entonces, es un experimento antiguo, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias que estudian física pura, esto lo hacen en sus cursos de física. Y lo hacen, claro, ya no en física general, lo hacen más preciso en otros cursos, pero lo hacen. Es un fenómeno típico de ellos. Pero este fenómeno que se conocía desde más de 100 años más atrás, ¿no? Posteriormente tuvo una evolución y se fue descubriendo que podía ir evaluando la característica del material. Y así se llegó, con mucho esfuerzo, a proponer una técnica para medir el peso molecular del polímero. Y sin embargo ya tiene ya varias décadas este método de descubierto y practicado, ¿no? Pero el equipo es muy caro, ¿ya? La ultracentrifugación, acá está la viscosimetría y este YPC que lo vamos a ver al final de todo. Entonces acá hay un poco de todo, pero el orden exacto está acá, ¿ya? Miren, vean. Por ejemplo, vamos a medir, decimos, determinación de los pesos moleculares medios, o sea, el cálculo, ¿ya? Vamos a ver primero por los promedios numéricos, el MN, ¿sí? El MN. Y para eso tenemos dos grupos, el llamado dosaje de grupos terminales, como lo hemos visto acá, ¿sí? Los grupos terminales que me da el MN, y las técnicas termodinámicas como la osmometría y otras que me van a dar también el MN, principalmente, ¿ya? Entonces, aquí está, ya lo vemos más preciso, ¿verdad? El dosaje de grupos terminales y los métodos termodinámicos, ¿ya? En cuanto al dosaje de grupos terminales, ese no lo vamos a comentar, salvo una cosa muy breve nomás, repetirles, mejor dicho, que esto en realidad es un procedimiento muy integral, ¿no? Muy completo, que recurre, por decirles, a pruebas, haciendo pruebas físicas como pruebas de calentamiento, ¿no? Pruebas de solubilidad, que son físicas, por ejemplo, ¿no? Pruebas de contacto al fuego, para ver las características de la llama, el olor, color de la llama, y así, todo pruebas físicas, ¿ya? Aunque esa es una combustión, y también pruebas químicas, o sea, de reacción del polímero con ciertos reactivos de carácter ácido o alcalino, para ver la respuesta que tienen las cadenas del polímero. Y con eso se van identificando los extremos terminales de las cadenas. ¿Y cómo voy a saber eso? Cuando hemos visto la polimerización, han visto ustedes, por ejemplo, en radicales libres, ¿no? Hay tres formas de terminación: por combinación, por dismutación y también la primaria. Aunque la primaria normalmente la eliminamos. Pero si ustedes observan su PPT, donde están la terminación por combinación y por terminación, observen las cadenas que se obtienen, en tamaño y en extremo terminal. Son distintas. En la iónica también. Hemos visto dos tipos de terminación catiónica, por ejemplo. Y fíjense las cadenas que se obtienen en las dos formas de terminación, diferentes. Unas son con extremos saturados, otras son con extremos insaturados. Y así, diferentes formas de extremos terminales. Entonces, eso es lo que analiza esto. Y va identificando según el extremo, va diciendo, esto fue probablemente tal mecanismo, tal catalizador que usaron, tal iniciador, y así van reconstruyendo. Eso por un lado. Por otro lado, van a la espectrofotometría. Ahí tienen pues RMN, resonancia magnética nuclear, ultravioleta, infrarrojo, electrofosforescencia, electroluminiscencia, y hay varias técnicas modernas. ¿Y qué cosas reconstruyen con eso? Las características de la cadena. Van a precisar qué grupos secundarios hay, qué elementos están en la unidad repetitiva. Es un trabajazo, pues.
Es un trabajo realmente de especialistas y de Bohr además, ¿no? Y al final reconstruyen al polímero y ven cómo era su cadena y por lo tanto le pueden predecir el tamaño. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero aún así, como les digo bien, es bien limitada porque solamente me da el Mn. ¿Ya? Bueno, esta es una teoría que les encanta mucho a los químicos, ¿no? Porque logran identificar las cadenas. ¿Sí? A nosotros nos van a interesar más los métodos termodinámicos, pues son bien prácticos, son, digamos, de un costo relativamente bajo, ¿no? Y me dan bastante información. Tengo diferentes, tengo la criometría, la ebuliometría y la tonometría y la osmometría, 4 diferentes, pero estos 2 primeros normalmente se hacen con el mismo equipo. Ya, en realidad, cuando yo voy a utilizar esta técnica, o voy a medir voy a hacer o criometría o biometría, no los dos a la vez, uno de los dos, y uno de los dos me basta para sacar el valor del peso molecular promedio en número. Así que en realidad acá hablamos de una sola técnica, ¿ya? Lo que pasa es que puedo evaluar o el punto de congelamiento o el punto de ebullición, uno de los dos, ¿ya? Vamos a analizar cada una de ellas, porque esto sí se ve, sí se puede, sí es probable que puedan tener el equipo para esto, ¿ya? Entonces miren, ¿cuál es el principio de estos llamados métodos termodinámicos? Acá está. Todos tienen el mismo principio. Y como van a ver acá, entonces, ¿cómo se diferencian entre ellos? Fíjense, lo que se ve acá hacer es hacer el estudio de los comportamientos del polímero en solución. Entonces, miren, aquí se puede ver una aplicación o una razón por qué es importante el tema de lo que nosotros llamamos en el capítulo introductorio de la solvatación. ¿Ven? La solvatación es el comportamiento que mostraba el polímero en presencia de solvente. Y yo les comenté que esa teoría, esa solvatación fue hecha en realidad, nosotros no hemos tocado, no hemos entrado a un estudio más profundo en la solvatación, pero ese es un capítulo aparte, que en algunos libros de química de polímeros, que son más de tendencia química que de ingeniería, resalta mucho, ¿no? Y tiene un capítulo que se llama El comportamiento de los polímeros en solución. ¿Por qué? Porque esa es una gran teoría, una teoría que fue motivo de un premio Nobel. Recuerdan el famoso Flori, ¿no? El de las 3 etapas de la polimerización, el concepto de Flori, que lo vimos en la cinética. Sin embargo, Flori, yo les comenté esa vez, que Flori ganó el premio Nobel, no por el concepto cinético, sino por esta teoría del comportamiento de los polímeros en solución. Entonces, él hizo una teoría donde estudió todo lo que se encontró cuando un polímero está disuelto en un solvente, y armó toda una teoría, y de ahí salió, como una de las consecuencias, salió la definición de este concepto de la solvatación. Pero esa es una partecita nomás de todo el estudio del comportamiento. Y ahí se definen parámetros, hay ecuaciones, se estudia el tema del potencial químico, una serie de cosas. Entonces, la idea troncal que estamos trayendo acá de ese comportamiento es que se ve que cuando un solvente que estaba puro y ahora yo lo utilizo para hacer una solución polimérica, se altera el potencial químico del solvente. Su valor era un valor inicial y ahora cuando está en solución con un solvente que es un polímero, ¿no? Un soluto polímero, se altera. Va a haber un delta D, una variación del potencial químico del solvente al hacer la mezcla polimérica con el polímero. Entonces, ese es el principio. Y acá estamos utilizando uno de los conceptos básicos de esa teoría de Flori, del comportamiento de los polímeros de solución. Pero, como estamos hablando de potencial químico, ahí entra todavía la termodinámica. Y la termodinámica tomó esa parte, y eso fue lo que hizo Flori, ¿no? Al analizar esa variación, él desarrolló esa idea y lo explicó termodinámicamente. Ese es justamente el concepto básico de la teoría de Flori. Y encontró, ¿no?, que esa variación del potencial químico del solvente, respecto a cuando era puro, ahora cuando está mezclado con el polímero, estaba ligado, por un lado, al peso molecular del soluto, que era el polímero, ¿ya? Que lo vamos a llamar M2. Y por otra parte estaba relacionado con este conocido coeficiente, el segundo coeficiente del virial. ¿Se acuerdan en termo? El A2, el segundo coeficiente del virial. ¿De qué forma estaba relacionado? Bueno, hay todas unas ecuaciones ahí, pues, ¿no?, para diferentes casos. Pero Flori demostró todo eso, ¿ya? Que había, en primer lugar, con un solvente que inicialmente estaba solo y ahora lo utilizaba para hacer una solución polimérica, eso provocaba una variación en su potencial químico. Y esa variación estaba, a través de ecuaciones, estaba relacionada al peso del soluto polímero y al coeficiente segundo del virial. Y a su vez, este coeficiente estaba ligado a un llamado coeficiente de interacción. Este es el que estaba en el fondo de todo. Este llamado coeficiente de interacción lo definió Flori en su teoría. Cuando no había la teoría de Flori, no se sabía
de este llamado coeficiente. ¿Qué mide este coeficiente? La capacidad que tiene, ¿no?, tanto el polímero como el solvente de desarrollar interacciones entre ellos. Cuando nosotros hablamos de la solvatación, ¿recuerdan? Si ustedes revisan su PPT, había un cuadrito ahí en la solvatación y que me decía que esa solvatación se explicaba en función de la entalpía de solubilidad, cuando era menor de 0, igual a 0 o mayor de 0. ¿Ven? Ese es el aspecto termodinámico, pues, en la solvatación. Entonces, esa entalpía que me decía, cuando era menor de 0 había solubilidad y había solvatación. Cuando era igual a 0 se detenía. Cuando era mayor de 0 no había solvatación. Pero en concreto, Flori, ese cambio en función de la entalpía, en realidad lo explicó en función de este llamado coeficiente de interacción, que lo llamó así, tenía una letra XY sub 12. Era la interacción entre el solvente y el polímero 2. Entonces, ese es el meollo. Y ahí nomás le digo, ¿no? Entonces, todo lo que viene ahora a continuación está soportado en esta teoría, ¿no? Solvente puro, cuando lo utilizo en una solución polimérica, se produce un cambio de potencial químico y ese cambio se mide en función del peso molecular del polímero y del segundo coeficiente ideal. Y este, a su vez, está en función del llamado coeficiente de interacción. Todo eso fue lo que sustentó la teoría de Flori. Bueno, entonces, estos métodos se han desarrollado a partir de esta idea. Y la pregunta era entonces, ¿y cómo puedo yo provocar esa variación del potencial químico al momento de hacer la mezcla? ¿O cómo puedo medir esa variación? Claro, mira, no, acá está pues el peso y el coeficiente, sí, pero en la práctica, ¿a través de qué parámetro puedo llegar a esa evaluación? ¿Ven? Esta es la parte conceptual, teórica, pero la parte práctica lo hace midiendo algún parámetro. Y midiendo la variación de algún parámetro, entonces está ocurriendo que ahí está interviniendo el peso del polímero, está interviniendo el coeficiente variable, está interviniendo el coeficiente de interacción, y eso es lo que me está produciendo el delta mu, la variación del potencial. Y esos parámetros son los mismos parámetros termodinámicos. Entonces, como dice acá en el segundo párrafo, el valor de delta mu lo puedo medir experimentalmente mediante un parámetro físico, un factor físico que es un parámetro, como por ejemplo la temperatura de fusión, o la temperatura de ebullición, o la temperatura de congelamiento. En realidad es la temperatura de congelamiento o la de ebullición, o la presión de vapor del solvente, que es muy distinto cuando estaba solo, que era la llamada presión de vapor de solvente puro, o cuando ya está en la solución. O la presión osmótica, cuando yo haga a la solución la someto a un proceso de ósmosis, que ahora lo vamos a explicar. ¿Ven? Que cuando yo contacto a esa solución, a través de una membrana, ¿no?, con otro lado cuando hay solvente puro. Yo a través de una membrana voy a separar a un lado el solvente puro y a otro lado la solución polimérica. Y voy a generar un proceso de ósmosis. Ahí también va a ocurrir una presión osmótica. Entonces, midiendo TF, o la temperatura de congelamiento, ebullición, o presión de vapor, o presión osmótica, yo voy a poder ser capaz de evaluar el cambio del potencial químico. Y así se ha hecho ya. Cada una de estas, por ejemplo, cuando mido el congelamiento, la ebullición, se llama la criometría o bullometría. Cuando mido la presión de vapor, voy a hablar de la tonometría. Y cuando mida la presión osmótica, voy a hablar de la osmometría. Esas son las técnicas. Y cada una ya ha sido desarrollada, ya ha sido analizada específicamente y ya tiene su ecuación y la manera de medir el peso. Entonces, estas son las técnicas termodinámicas. Todas funcionan más o menos bajo la misma lógica. Solamente el que cambia es el parámetro que estoy utilizando de referencia. ¿Ven? Entonces, hasta ahí nomás es para que tengan una idea de qué cosa es lo que sustenta estos métodos. Ahora, ¿cómo se utilizan? Vamos a ir viendo de uno en uno, pues. ¿Ya? Miren, por ejemplo, la criometría y bullometría. Criometría, crio viene de frío, ¿no? Congelamiento. Y ebullometría de ebullición, por supuesto. Entonces, aquí vamos a medir la variación que va a tener, por un lado, o el punto de congelamiento, y esa sería la criometría, o el punto de ebullición, la ebullometría. ¿Ya? A esta criometría también le dicen crioscopía, o a la ebullometría también le dicen ebulloscopía. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes tenían un solvente puro inicial, ¿no?, que como solvente tenía un punto de congelamiento y tenía un punto de ebullición. Ahora, yo preparo una solución del polímero en ese solvente, a una cierta concentración, claro, ¿no? Les pregunto, ¿qué pasaría con el punto de congelamiento? ¿Aumenta o disminuye? Si se congelaba a un valor el solvente, ahora con el soluto se va a congelar a menos temperatura. Va a disminuir el punto de congelamiento. ¿Y la ebullición?
¿Qué pasaría con la ebullición? Si antes el solvente se ebullía a tantos grados, ahora la solución ebulle a más o menos grados. ¿Qué dicen ustedes? Repito, el solvente tenía su temperatura de ebullición, pero ahora tengo la solución polimérica en ese solvente. Esa solución va a tener mayor o menor punto de ebullición respecto al solvente puro. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? O sea, ¿va a aumentar o va a disminuir la ebullición de la solución respecto al solvente puro? Aumenta. Aumenta, pues claro. Si yo tengo la solución va a ebullir a más temperatura que el solvente puro, lógico. Entonces aquí vamos a pedir o el descenso, la disminución del punto de congelamiento de la solución o el aumento del punto de ebullición de la solución respecto a los valores que tenían de solvente puro. ¿Ven? Y eso ya sabemos por lo que hemos visto antes, que significa que está ocurriendo un cambio de potencial químico y eso está relacionado al peso del polímero, al coeficiente del virial, al coeficiente de interacción. Pero ya eso, ya lo dejamos porque ya digamos, ya eso ha sido desarrollado, aplicado a este caso. Entonces partimos del principio de que un polímero es polimolecular, tiene variación de tamaño de cadena. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la fórmula es esta. Ya que ya hemos evitado toda la deducción, ¿para qué? Sino esta es la ecuación que se utiliza. ¿Y cómo se va a calcular en la práctica? Porque esta ecuación me dice que acá aparece una constante KF, que es la llamada constante ebulloscópica crioscópica. Depende, pues, si estoy midiendo ebullición o congelamiento. Es un valor, esto se calcula o ya está tabulado. Si yo escogí un solvente y el polímero, voy a encontrar valores de K en los catálogos, en los manuales. Y si no, tengo que calcularlo. Hay técnicas para calcularlo. ¿Ya? Y acá me dan el término, la inversa 1 entre, fíjese que está acá, el delta de T, esta es la variación que va a sufrir la temperatura. Sea disminuir, ¿cuántos grados disminuye si es congelamiento o cuántos grados aumenta si es ebullición? Es el delta, la variación que está sufriendo la temperatura de congelamiento de ebullición, dividido entre la concentración. O sea, este término. Pero me dicen a valor de concentración nula. Entonces, esto implica un proceso gráfico de extrapolación, porque yo no voy a fabricar solución de concentración de polímero cero, pues si no, no habría solución, ¿no? Yo voy a preparar soluciones de concentraciones definidas, varias. Tengo que hacer siquiera unas 5 o 6 muestras distintas. Voy a evaluar, preparar soluciones poliméricas de valores conocidos de concentración. Entonces, yo voy a insertar esto en el equipo, y el equipo lo que va a hacer es, como va a tener el valor de referencia, el punto de congelamiento o de ebullición del solvente puro, al insertar la muestra va a medir el nuevo valor y va a calcular cuánto está difiriendo, cuánto es el delta, o cuántos grados descendió el congelamiento o cuántos grados ha aumentado. Ese es el valor que me da. Y como va a tener alimentado también los datos de la concentración de la solución, me va a dar este valor. O sea, va a tener todo este término que está entre paréntesis. Y esto lo lleva a una gráfica. ¿Ya? Entonces, miren, esto es así. ¿Ven? Aquí está. Caramba. La variación del punto de congelamiento o de ebullición entre C versus la concentración. El equipo viene que se llama el crioscopio, el equipo de crioscopía o ebullimetría, es un equipo chico de laboratorio. Y viene incluso con su módulo de cálculo, su computadora y su software, ya listo. Claro que eso se lo venden aparte, ¿no? El equipo cuesta un precio, pero ustedes quieren el software, el software vale a veces más caro que la computadora, ¿no? Porque ahí está todo esto, está todo preparado. Entonces ustedes van a ingresar, preparan sus soluciones poliméricas, ¿no? Esa es la parte experimental, ¿no? 5 o 6 soluciones a concentraciones que van de un valor bajo hasta un valor más alto. Y cada muestra va a ser ingresada y medida en el equipo. Entonces, pongo una muestra de una cierta, por ejemplo acá, un valor menor de concentración acá al lado izquierdo, y el equipo me mide el delta T entre C. Esto me envía, o sea, me grafico un punto. ¿Ven? Así corro todas mis muestras, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces voy a tener acá 5 o 6 puntos, que más o menos no están en línea recta, pero ahí están más o menos con una cierta dispersión. Entonces el equipo me hace un ajuste, ¿no? Aplica me dice, incluso me propone el software, me propone qué técnica de ajuste a una línea recta quiere. Y me saca esta ecuación en azul que ven acá, ¿no? Y me dice la desviación estándar, todo me da. Entonces yo tengo que evaluar ya si el ajuste que escogí está bien o hago otro ajuste, ¿no? El que sea el más preciso, ¿no?
contienen esta recta, pero esa convención en el valor menor que yo trabajé. Entonces, ¿qué hacen? Extrapolan a concentración nula. ¿Ven? Este es el término delta de TF entre C, el que está arriba, pero a C0. Este valor está abscisa. Este es el valor que tienen que capturar. Y el equipo se los da directo. ¿Cuánto es? Y por lo tanto, aplicando la fórmula, miren, ya tienen el denominador acá. Ya calcularon el promedio numérico. Sencillo, ¿eh? Entonces, todo el trabajo es hacer bien sus muestras, bien preparadas, porque eso sí tiene que ser soluciones poliméricas. Previamente eso requiere ¿qué? Que yo me ilustre, que me informe qué solventes existen para ese polímero. Los polímeros normalmente no tienen muchos solventes, son pocos los solventes que tienen cada polímero. Pero hay, pues. Entonces yo escojo mi polímero, ¿no? Y para preparar mi solución. Y de paso, como ya estoy escogiendo un par polímero solvente, de acuerdo a los términos que hemos visto anteriormente, ya voy a tener también este valor, por si acaso, el valor de KIA. También me van a servir si quiero hacer alguna medición viscosimétrica. Y de hecho el procedimiento viscosimétrico va a ser parecido también. ¿Ya? Así que escoger el solvente trae su cola, tiene varias consecuencias. ¿Ya? Bien, entonces preparé mis muestras, lo llevé, medí el valor delta E, construí la recta, le hice el ajuste y lo extrapolé a 0. Ya está. Aplico la fórmula, calculado. Bien. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Esa constante, bueno, hay que tenerla o calcularla. El penúltimo punto dice, esta variación de la temperatura debido al soluto. ¿Quién es el que causó la variación? La presencia del soluto polido dentro del solvente. Y esta lectura va a ser más débil a medida que vaya creciendo el peso. Este problema, digamos, esta deficiencia tienen las técnicas termodinámicas, que son muy sensibles a el tamaño de las moléculas. Sobre todo la mayoría, salvo una, la osmometría, y por eso es la mejor, la considera la osmometría. Entonces, si yo voy utilizando muestras poliméricas que son más grandes de tamaño de cadena, la lectura que voy haciendo acá se va a hacer más imperceptible. Va a empezar a fallar, o no la voy a poder detectar bien. El equipo no la va a detectar bien ya. Por eso dicen, no se debe esperar resultados precisos para MN superiores a 15.000, hasta 15.000 o 20.000, el valor es correcto. Muy bueno. Sobre esos valores ya pierde precisión. Entonces ahí tenemos un criterio cuándo utilizar estas técnicas, para qué tamaños de polímeros. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces aquí de manera práctica les digo cómo se hace la evaluación. ¿Ya? Ahora miren, las otras similares, vamos a ver la tonometría. La tonometría, que no tiene nada que ver con tonos ni fiestas, por si acaso, se refiere a la presencia de la presión de vapor. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Teníamos un solvente puro que tenía su presión de vapor de componente puro, pero ahora vamos a disolver un soluto polímero a una cierta concentración en el polímero. Y vamos a medirle ahora cómo se afecta la presión de vapor. Entonces, tenemos que preparar soluciones que sean diluidas, porque solamente ahí voy a poder percibir el cambio. ¿Ya? ¿Y de quién? Del potencial químico. Pero ya el método ya está desarrollado. Entonces aquí, nosotros como información de referencia, ¿qué tenemos? La presión de vapor del componente puro, que es P10, ¿no? Y la nueva presión de vapor de la solución, P1. Entonces, el equipo me va a medir la diferencia entre P1 y P10. Yo les pregunto a ustedes, si el solvente tenía una presión de vapor de solvente puro, ahora la solución tiene mayor o menor presión de vapor. Menor, profesor. Menor, pues, o sea, acá hay una disminución de la presión de vapor. Y a medida que, por un lado, si el polímero es de tamaño más grande, la presión va a disminuir, va a ser más difícil la lectura del descenso de presión de vapor, o que la concentración sea muy fuerte, ¿no? Una solución muy concentrada también. En todos estos métodos termodinámicos hay ese problema, que si la solución ya es muy concentrada, la lectura de la variación, sea del punto de congelación, pero cualquiera de los parámetros, se vuelve más difícil. Y segundo, si las cadenas son más grandes, también, por eso se recomiendan para ciertos tamaños de cadena. ¿Ya? Y casi todas funcionan para cadenas no muy grandes. Miren lo que pasa acá, con el polímero es polidisperso, ¿ven? Entonces acá está la fórmula.
es M1, que es el peso del polímero, perdón, del solvente, ¿no? Y su presión de vapor puro, y aquí vamos a medir la variación de la presión de vapor entre la solución y el solvente puro, o sea, la disminución que hay entre la concentración del polímero en la solución. Y nuevamente este término extrapolado a concentración nula. ¿De qué quiere decir? Que voy a proceder igualito, ¿no? Voy a preparar una cantidad de soluciones, ¿no? A ciertas concentraciones conocidas, las inserto al equipo, y el equipo lo que va a leer es cuánto está disminuyendo el delta P de presión de vapor. Y me calcula el término delta P entre concentración del polímero. Entonces voy a tener así varios puntos, ¿no? Igualito, ¿no? Van a tener una cierta dispersión, y el software del equipo, o yo, si lo hago manualmente, ¿no? Voy a tener que hacer un ajuste acá para darle forma de línea recta, ¿ya? Entonces, desde el valor de menor concentración hasta el valor de mayor concentración. Extrapolo a concentración nula, y eso viene a ser delta P entre C2 a concentración nula. ¿Ven? Este es el valor que yo busco acá en el eje Y, y es el que tenemos en la ecuación acá. ¿Ven? Este término del denominador. Ya está calculado el promedio numérico. Pero la presión de vapor es incluso más sensible que el punto de congelamiento o que el punto de ebullición. Y acá dice, el método es preciso, excelente, incluso para valores que no pasen de 5.000. Estamos hablando de polímeros chiquitos, cortitos. Y puede ser aceptable hasta 15.000 o 20.000. El anterior era bueno hasta 15.000 o 20.000. Pero ya no, sobre 20.000 ya no. En cambio este no. Este es bueno hasta 5.000, pero puede ser aceptable hasta 15.000 o 20.000. ¿Ven? Entonces ahí tienen, digamos, opciones, ¿no? Para recurrir a uno u otro. Un tonómetro, como un equipo de crioscopía o biometría, es un equipo que vale, pues, por decirles, $15.000, ¿no? De repente con sus accesorios, máximo, pues llegará a $20.000. Ese es un precio todavía accesible, ¿no? Muchas universidades pueden tener eso, centros de investigación tienen, porque es un precio manejable, ¿no? Más de ahí para arriba ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, podemos medir esto, ¿ya? Y eso me va dando criterios qué método utilizar en uno u otro caso. ¿Ven? Finalmente vamos al principal de ellos, porque es el que tiene más opciones, más rango de aplicación, la osmometría. Pero el equipo es un equipo especial, porque yo tengo que generar un fenómeno de ósmosis acá, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en el fenómeno, vamos a ver primero el dibujito, después vamos a ver otros esquemas, ¿no? Esta es la cámara, este es el osmómetro. Es una cámara que está dividida en dos partes, ¿no? Con una membrana permeable. ¿Permeable a quién? Al solvente, no a las moléculas del soluto polímero. Entonces, en un lado voy a poner en el lado A la solución polimérica a una cierta concentración, y al otro lado el solvente puro. Entonces, en principio la membrana solamente deja pasar al solvente. ¿Y de a dónde va el solvente? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Si la membrana solo deja pasar al solvente, ¿de a dónde va? ¿De qué lado a qué lado? De A. ¿Por qué? Porque aquí está puro, es como decir, está 100% concentrado el solvente, y acá está en menor fracción porque está diluido con el solvente, el soluto está dentro del polímero. O sea, la concentración del solvente es mayor a la derecha, a la izquierda. Por ley de difusión, va de izquierda a derecha. Esa es la ósmosis normal. Entonces, ¿qué ocurre? El solvente va pasando a través de la membrana, y la clave es la membrana, ¿no? La porosidad de la membrana es el parámetro clave. Va aumentando, entonces, ¿qué va haciendo acá? Va aumentando la presión, ¿no? Y va subiendo acá por eso. Y va a llegar un momento que se equilibra, ¿no? Esa presión de acá, ese aumento se va a equilibrar con la presión, la presión osmótica del solvente para pasar hacia el lado derecho. Porque esa presión osmótica es la que provoca el aumento respecto al valor que tenía inicial. Y eso es lo que se lee. Esta es la llamada presión osmótica, que se simboliza con la letra pi mayúscula, ¿no? Y ese es el parámetro, ¿ves? Pero a diferencia de los anteriores, aquí tengo que provocar este fenómeno, porque si no hago este fenómeno de ósmosis, no se va a dar, pues, la presión osmótica. ¿Se dan cuenta? En cambio, la ebullición, el congelamiento, la presión de vapor normal son parámetros normales, ¿no? De un solvente, un líquido. Pero acá no se va a manifestar pi si no genero este fenómeno de ósmosis. ¿Ya? Bueno, ese es a grandes rasgos. Ahora vienen los conceptos, ¿no? Entonces, miren, tenemos una solución diluida del polímero,
y otra de solvente puro, separados a ambos lados por la membrana permeable, que es solamente permeable a las moléculas del solvente. Entonces, estas se van a difundir desde el solvente puro hacia la solución, como hemos visto, derecha e izquierda, y van a crear una diferencia de presión hidrostática, ya lo vieron, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Esta altura, concretamente, ¿no? Esa diferencia de presión hidrostática. Cuando se llega al equilibrio, se logra que esta diferencia P menos P0 compense exactamente la presión osmótica pi de difusión del solvente a través de la membrana. O sea, ese pi viene a ser P menos P0, pues justamente. Ese es el detalle acá. Bueno, y esto tiene todo su argumento, también su desarrollo termodinámico, porque lo que va a ocurrir en este fenómeno que ustedes observan visualmente es que molecularmente está ocurriendo un cambio de potencial químico en el solvente. Pero en este será cambio de potencial químico por ósmosis. Antes era cambio de potencial químico por ebullición, por congelamiento, por presión de vapor. ¿Sí? Diferentes causas. Entonces, este valor de pi es el que yo voy a leer. Pongo la solución en la cámara a una cierta concentración, leo el pi generado cuando llega al equilibrio. Aunque hay modalidades para hacer esta técnica, hay otra variante más sofisticada. ¿Ya? Bueno, entonces esa presión pi está ligada, como decimos, a la variación de potencial químico del solvente en la solución, ¿no? Y que es necesaria, esa presión pi es necesaria para llegar al equilibrio hidrostático. Y ahí está, esto sale de la deducción teórica. Pi es igual a esa variación del potencial químico entre el volumen molar parcial del solvente. Este dato B1 se conoce porque se sabe quién es el solvente, ¿no? No se olviden que el volumen molar parcial es el inverso de la densidad, ¿no? Bueno, entonces, esto es una de las correlaciones que sale de toda la deducción, ¿no? Del estudio termodinámico de este fenómeno, de este proceso, ¿no? Bien, bueno, eso para que tengan idea de qué cosa estamos haciendo acá, ¿no? Cuál es el fenómeno que estamos estudiando. Pero lo concreto es cómo lo medimos, ¿ya? Entonces, miren. En osmometría, partiendo nuevamente de que el polímero es polidisperso, la correlación obtenida al final es esta. La inversa del promedio numérico es igual a 1 entre RT por el límite, y a mí aquí me está dando el límite a concentración nula del valor pi entre C sub 2. O sea, la presión osmótica que yo leo entre la concentración del polímero en la solución. Nuevamente, el procedimiento es similar. Acá, yo preparo mis soluciones, acá, varias, si quiero unas 5 o 6, a concentraciones distintas, ¿no? Entonces, y para cada una lo inserto en el equipo, se produce el fenómeno y una vez llegó al equilibrio, leo pi. ¿Ven? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a evaluar el equipo? Va a leer pi, pero me va a calcular pi entre el valor de la concentración. Este en realidad es sub 2, ¿no? La concentración del polímero en la solución. Me calcula pi, después, ¿no? Entonces me va a dar los puntos acá. A cada concentración, la variación, la presión osmótica entre la concentración. Igualito, esto tiene una dispersión no muy grande y tengo que hacer el ajuste. ¿Ya? El osmómetro viene normalmente con su módulo de cálculo, ¿no? Y me lo ajusto esto a una línea recta y extrapolo a concentración nula. ¿Ven? Pi entre C sub 2 a concentración nula. Este valor de la ordenada I es el que requiero acá. Ese es este de acá. Ese es el límite de pi entre C sub 2 a concentración nula. Ya está, calculado el MN. ¿Se dan cuenta? A mayor valor de pi, a mayor valor de este cambio, o a menor, si quieren, a menor valor, mientras más abajo esté esto, mayor es el valor del peso. ¿Ven? Esta es la técnica, diríamos así, la que da los valores mejores en realidad, ¿no? Y además, fíjense, como dice acá abajo, bueno, acá, perdón, antes de ir a la evaluación del polímero, ¿no? Las formas de hacer el test. Hay dos formas, el método estático y el dinámico. El más sencillo, digamos, el más practicado es el estático. Pero dicen los especialistas que el más preciso es el dinámico. No lo sé, pero es más sofisticado. El equipo, cuando yo voy a hacer un test de osmometría en el método dinámico, difiere ligeramente. Porque aquí lo que vamos a hacer, a diferencia del primero en la que yo hago el test, paso por el equipo la muestra y voy a esperar que se establezca el equilibrio y leo el pi, que es lo que me lee el equipo y con el cual me hace los cálculos, ¿no? En el otro no espero el equilibrio,
se va produciendo la ósmosis y voy leyendo permanentemente para tiempos distintos, voy viendo la variación de la columna de la presión. Y hay toda una ecuación para eso y me calcula al final el peso molecular. ¿Ya? Entonces este es más sofisticado, el equipo, como digo, difiere un poco, ¿ya? Un poquito más costoso también. Pero dicen que es más preciso. Entonces, en la forma normal, el método estático. ¿Ya? Entonces, eso para que sepan, hay dos maneras. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene este método? Bueno, dos cosas, en cuanto a la membrana, que son de las cosas importantes, y la característica del polímero que he leído, ¿no? Miren, las membranas son de diferentes materiales. Aquí tienen algunos nomás, ¿no? Por ejemplo, cuando el polímero es un polímero de tipo biológico, ¿ya? Proteínas, carbohidratos, y esto se utiliza muchísimo en el campo de la medicina y de la bioquímica, en la farmacología. Mucho utilizan. Ellos de hecho, tienen todos estos equipos, tienen tonómetro, tienen osmómetro y otros más. Pues esas empresas que son grandes, son transnacionales, normalmente tienen mucha plata y tienen unos laboratorios de primera, pues, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en un laboratorio de la GESH, aquí en Lima, he visto estos equipos, pero que incluso no les gustan ni los quieren mostrar mucho, como para que no sepan que ellos cómo hacen sus análisis. Pero ellos tienen todito, unos laboratorios de primera tienen, ¿ya? Pero todas las empresas, así, la GER, la MEI, todos los grandes fabricantes de medicamentos o que trabajan con productos de bioquímicos relacionados a las carreras de la salud y la medicina, manejan estos equipos. Entonces o las industrias alimentarias también, las que fabrican, no tanto las que fabrican comida, ¿no? Las que fabrican productos que tienen que ver con la salud, ¿no? La farmacología al final. Entonces, productos estos que uno ve en la botica, que le venden que nutrientes, que para la salud, que para la tercera edad, una serie de cosas. Tienen que medir, pues, caracterizar a sus proteínas. Porque no pueden vender, sabiendo que están vendiendo un producto, ¿no?, rehabilitador para el organismo humano, tienen que ser muy cuidadosos en lo que venden. ¿Se dan cuenta? Y mucho de este mercado va dirigido o a niños o a bebés o a personas adultas. Fíjate que en los cuales los organismos son más sensibles. No es como la persona de edad media de 30 a 50 años, que es mucho más resistente que uno que tenga 70 para arriba, uno que tenga menos de 5 años. Entonces, y las normas técnicas son muy rigurosas ahí. Entonces hacen mediciones muy precisas. ¿Sí? Estos polímeros son los menos agresivos, pues, ¿no? Los biológicos. Entonces se utilizan las membranas de materiales naturales, derivados celulósicos. Puede ser derivado celulósico o la misma celulosa, ¿no?, regenerada, que le llaman, que es una celulosa mejorada, en realidad, con un cierto tratamiento químico. ¿Ya? Nada más, porque acá no va a haber temperaturas elevadas o ésteres celulósicos, ¿ven? Que es específicamente para los mismos polímeros, pero cuando en el primer caso, celulosa, cuando es celulosa casi original, es cuando el solvente es agua o solventes orgánicos no simples. Pero cuando tenemos solventes orgánicos aromáticos, ya se usan de ésteres celulósicos. Pero aún así siguen siendo los casos de los polímeros menos agresivos. Pero y ahí vienen los sintéticos, ¿no? Y ya depende, ¿no? Hay tipos y tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser de teflón o de un derivado de la familia del teflón, el clorotrifluor etileno. Este es el tetrafluor, ¿ven? Este es el clorotrifluor. Tiene un flúor menos y un cloro insertado en la unidad repetitiva. ¿Ya? Entonces, estas, por ejemplo, ¿cuándo se utilizan? Cuando la solución polimérica está a temperatura. Y ya se preguntaría, ¿y por qué tendría que estar caliente la solución polimérica a temperatura? Porque muchos polímeros, para disolverse, requieren ciertos solventes y a cierta temperatura. No se disuelven a la temperatura ambiente. Hay que ponerlos a 100, 180 grados para disolverlos recién. Entonces, mi solución para que el polímero se mantenga en perfecto estado de solubilidad tiene que estar así, a esa temperatura. Entonces, yo tengo que pasar la muestra por el equipo a esa temperatura. Y la membrana tiene que estar preparada, pues, de teflón. ¿Ven? Materiales resistentes, no necesariamente va a ser 300 grados, ¿no? Basta que sea 100, 180, 150, y ya no puede ser un material celulósico, pues, de ninguna manera. Tiene que ser un sintético. Hoy día se habla de membranas de poliolefinas también, de polipropileno, de polietileno, que son especiales. ¿Ya? O cuando el solvente que yo estoy utilizando de solución es agresivo, pues, ni siquiera va a haber temperatura, pero es corrosivo, por ejemplo. Entonces yo no puedo poner un material natural ni hablar, lo destruye. Y sintéticos, no todos tienen la misma resistencia al ataque químico. El teflón, por ejemplo, es muy bueno con la temperatura, pero no tiene las mejores resistencias a reactivos químicos. Es débil frente a algunos reactivos. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué usamos?
de vidrio poroso, o de ciertos polímeros inorgánicos que imitan al vidrio, por ejemplo, polímeros de silicio, que resisten temperatura y son a su vez inertes al ataque químico. ¿Ven? Bueno, el vidrio de hecho está hecho básicamente con el dióxido de silicio, ¿no? De la arena, el SiO2. Eso es lo que le da su naturaleza de inerte. Entonces hay membranas de todo tipo, diría. Y así como estamos hablando de la ósmosis, estamos hablando acá del mundo de las membranas, que ya hemos comentado en algún momento cuando hemos hablado de la clasificación de los polímeros por usos, ¿no? Y el mundo de las membranas es un campo, pero infinito que hay hoy día. Y hay una super tecnología de membranas hoy día. Y hay membranas para todo. Estamos hoy día ya en las nanomembranas, incluso ya se está empezando a hablar de picomembranas, por el tamaño de los poros. Bueno, y esto es simplemente una de sus utilizaciones de las membranas, ¿no? Entonces, ahí está. Este es un aspecto clave. Normalmente la membrana es un buen porcentaje del costo del equipo, ¿no? Yo calculo que si el equipo cuesta como X, la membrana cuesta tranquilamente la tercera parte, o al 45, entre el 30 y 45% del costo del equipo. Tranquilamente. ¿Ya? Hay fabricantes que solamente hacen la membrana y son los que proveen a los fabricantes del equipo de ósmosis. Bueno, para que vean cómo es la tecnología. Hay gente que se dedica solamente a hacer membranas. Bien, finalmente, ¿cuál es la característica? ¿A qué tipo de polímero orientado? Miren, la ohmometría es una técnica precisa que permite alcanzar valores numéricos MNs de varias centenares de millares. O sea, aquí puedo medir 100.000, 300.000, 500.000, hasta 1.000.000 normalmente se puede medir acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo va a depender de la membrana. Pues. ¿Ya? Mientras más grande sea el polímero, más difícil que se pueda meter por los huequitos de la membrana. O sea, mientras más grande es el polímero, más pesado, yo estoy más seguro de que no va a pasar hacia el lado derecho, sino es el solvente. O sea, más bien, mientras a polímeros más grandes, mejor funciona el método. Es todo lo contrario del anterior, de los anteriores. ¿Ya? Y por eso miren las recomendaciones. No es aconsejable, más bien, para pesos por debajo de 15.000. Estas son las cadenas más cortas, porque mientras más chiquitas son, puede fallar y una porción de las cadenas más chiquititas se pueden pasar al lado derecho y malogra toda la medición. Me da una falsa lectura. Aquí tiene que ocurrir que solo el solvente pase al lado izquierdo. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos una gran ventaja, porque no funciona para menores de 15 y más bien funciona para cadenas grandes. Y con esto cubrimos todo el rango de pesos que podríamos necesitar en la práctica. Si yo tengo polímeros chicos, de 15.000 a 20.000, la crioscopía, la biometría. Y son muy chiquitos, menores de 5.000, la tonometría. Pero si quiero todo el otro lado, el otro rango, sobre 15.000, 20.000, la ohmometría. Y con eso cubro todo un rango amplísimo de pesos moleculares. Entonces, por estas razones, estas técnicas son muy populares, ¿no? Como digo, los equipos no son muy caros, relativamente, digamos, baratos, entre comillas, pero baratos, ¿no? Frente a otros que van a ver ahora. ¿Ya? Y aquí tenemos finalmente un esquema final sobre el tema de la ósmosis, ¿no? Para recordarles algunas cosas. Un poco recordando el tema de la membrana. ¿Ven? Los dos primeros esquemas son la ósmosis normal. ¿Ven? Por ejemplo, acá está el proceso. Cuando ponemos la cámara inicial o la membrana, acá está la solución con un soluto de cierta concentración y acá es el agua pura. Y por último, si fuera un solvente. Entonces la membrana está diseñada para que pase solo el solvente. ¿Ya? Pasa y aquí se produce el aumento de la presión y vamos a leer en el equilibrio la presión osmótica. ¿Ven? Ahí está, se va produciendo el proceso. Se llega al equilibrio osmótico que se llama. Pero también, esta es la ósmosis, ¿no? Pero existe la variante que ustedes ya han escuchado, la ósmosis inversa, ¿no? Que es la que se utiliza, por ejemplo, para el agua de mar y clarificarla, para llegar al proceso de potabilización. En los países, por ejemplo, donde no hay agua dulce, de ríos, lagos, lagunas, como el Medio Oriente, toda esa zona, ahora que está de moda el mundial, Qatar, Arabia Saudita, toda esa zona, que es puro desiertos, ellos, como tienen mucho dinero, los países petroleros, ellos han puesto grandes plantas de ósmosis inversa, porque no tienen agua dulce, pues, no hacen el proceso normal como hacemos nosotros. Entonces hacen este proceso. ¿Y aquí en qué consiste? Es igualito, ¿no? Tenemos una membrana en la que permite pasar solo al líquido, pero aquí miren, invertimos el proceso usando una fuerza de presión. Si yo lo dejara normal, el agua se iría hacia el lado derecho, ¿no es cierto? En este caso, ¿quién es la solución concentrada? Es el agua de mar, que tiene una cantidad de solutos
diversos, y yo quiero retirarle los solutos para que dé agua, y después va a pasar a la desinfección y la vuelvo agua potable. ¿Ven? Entonces, pero ¿cómo logro eso sabiendo que el agua se iría hacia el lado derecho? Aplico una fuerza acá y le doy la contra al agua, y en la medida que el agua iba a venir, la reimpulso para allá, al agua. Entonces, ¿qué hago? De la zona donde estaba el agua de mar, saco el agua, al agua la paso para acá, y ¿quiénes se quedan al otro lado? Todos los solutos. Y así logro rescatar, si podemos utilizar el término, rescatar el agua, recuperar el agua del agua de mar. Y después, por supuesto, esta agua tiene que pasar a una desinfección, ¿no? Que lo hacen normal con cloro o derivados de cloro. Y esa es la forma de potabilizar agua a partir del agua del mar, que es lo que hacen en el Medio Oriente. Mira, Arabia Saudita puso su primera planta, es el país más, no es el país más rico, ¿no? Pero de todos esos países del Golfo, ¿no? Que son petroleros, es el más grande, ¿no? Y creo que es el de más población también. Uy, son 8 millones, ¿no? Pero es el más poblado de todos, ¿no? Qatar creo que tiene 2,5 millones, 9 habitantes, ¿no? Y ellos se pusieron la primera planta de ósmosis inversa por el año 95, 96, hace cuántos años, miren. Y en esa época, esa planta les costó como 10 mil millones de dólares. Era una planta grande, industrial, pero 10 mil millones de dólares en esa época, porque eran unas primeras. Hoy día esos precios han bajado muchísimo, porque la ósmosis inversa cada vez se está instalando en muchos sitios más. Pero de todas maneras sigue siendo un proceso bastante caro, a nivel industrial es caro, ¿no? Y ahí está. ¿A qué viene todo esto? Al papel de la membrana. Esta es la clave. Podríamos decir que toda la alta tecnología de esto es la membrana. Y aquí viene un esquemita, cómo se hace también, ¿no? Cómo se va. Ese es más o menos el caso de la ósmosis inversa, ¿no? Como se ejerce una presión, entonces pasa el agua va saliendo cada vez más pura, ¿no? Y esto puede ser un proceso cíclico, ¿eh? Porque tengo entendido que estos procesos no se hacen en una sola ósmosis, se pueden hacer en varias ósmosis, dependiendo a qué pureza quiero llegar acá. Y dependiendo también las características del agua, pues, ¿no? Lógicamente. Bien, nada más. ¿Alguna pregunta sobre estas técnicas termodinámicas? Las más practicadas de todas, ¿no? Estas con la que vamos a ver ahora, que es la viscosimetría, ¿no? El promedio en peso. Han visto acá prácticamente, y el Z los voy a mencionar nomás casi. Este promedio en peso, de acuerdo al esquemita que presentamos antes, ¿no? Aquí dijimos el promedio en número, estos dos. Ahora, el promedio en peso lo da básicamente la llamada difusión-difracción. Otros le dicen, ¿no? Como estaba acá en este otro cuadro, miren, ¿no? Para que vean la terminología. Le dicen la dispersión de la luz. El método de dispersión de la luz. Y aquí está con el nombre difusión-difracción. Es lo mismo. Porque se trata de hacer incidir un haz de luz a cierta intensidad, en cierto ángulo de incidencia, sobre una superficie de un compuesto. Este método tradicionalmente siempre ha sido sobre superficies sólidas. Entonces, pero el método mismo ha evolucionado en la física. Se ha ido aplicando cada vez más a otro tipo de superficies, como por ejemplo una superficie o un compuesto líquido, que ya no está en fase sólida, sino líquido. Y ahí fue donde encontró la aplicación para el campo de los polímeros. Entonces, este tiene un fundamento teórico inmenso, ¿eh? Complicado realmente, porque para entender toda la deducción a la que llegaríamos en la ecuación, tendríamos que primero estudiar el método de la física, que de repente ni nos acordamos, tiene una serie de ecuaciones. Finalmente, en todo ese desarrollo teórico, por ahí salió que parte del análisis se hacía tomando en cuenta las características del producto sobre el cual se incidía el haz de luz, que en este caso era la solución polimérica. Y se logró encontrar la relación entre el peso del polímero, que era la característica en la solución, con los parámetros del proceso, de la difusión, la reflexión, la retorsión, todo se relacionó. Entonces, aquí hay que hacer eso. Hay que hacer ese experimento de hacer incidir un haz de luz con un aparato que es sofisticado, que se llama el equipo de difracción o difusión-difracción, que mide la intensidad del haz que van a aplicar a un cierto ángulo y la muestra va a ser instalada dentro del equipo, la muestra polimérica. Y trabaja con una muestra de referencia, una solución que tiene el peso del polímero conocido y va a comparar a la muestra de referencia con la que ustedes están poniendo. Y lo va a hacer en realidad por comparación, ¿no? Entonces, hace eso y se va a producir reflexión, se va a producir difracción, pero todo eso ya lo relacionó al peso del polímero. O sea, no solamente la técnica normal,
Es una técnica normal y encima con un capítulo aplicado al campo de los polímeros. El equipo hoy día cuesta por lo menos unos $70,000 o quizá más. Es un equipo caro. Que yo sepa, como le digo, ninguna universidad tiene este equipo. Ninguna. Solamente en la Facultad de Ciencias, aquí en la UNI, tenemos un equipo normal de difracción-refracción, pero sin la aplicación a los polímeros. No tenés, es un módulo aparte. Y ellos sí tienen un equipo más o menos nuevo y lo utilizan para sus estudiantes de ciencias, pues, ¿no? Nada más. Pero no pueden hacer este cálculo ellos. Probablemente a los laboratorios lo tengan, ¿no? Pero no se sabe, pues, porque ellos nunca dicen qué es lo que tienen normalmente, ¿no? Y son muy recelosos en mostrar a sus laboratorios. Y yo estoy seguro que los laboratorios, sobre todo de farmacología, tienen. Porque para ellos gastar $100,000, miren, es un sencillo, pues en realidad, ¿no? Para lo que ganan, ¿no? Bien, entonces de aquí se saca el promedio ponderal, el MP o MW, y este está considerado la mejor técnica para calcular solamente el MP. Pero solamente me da el promedio en peso. Ese es el punto. De todas maneras, si yo no tengo la posibilidad de hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tener la viscosimetría, pues. Porque ya sabemos que el M viscosimétrico, el promedio viscosimétrico difiere de 10 a 20% nomás del promedio ponderal. ¿Ven? Entonces yo hago la medición viscosimétrica y por ahí llego, me aproximo al valor de MP. ¿Ya? La ultracentrífuga. Y ahí no lo dejo, porque este equipo ni lo van a ver. La verdad, no lo van a conocer inclusive. ¿Ya? Bien. Yo alguna vez, hasta hace varios años, ya no recuerdo, pero varios años, a los estudiantes de polímeros, ¿no? Los llevé a la Facultad de Ciencias justamente porque me contacté con un colega ahí que era jefe de laboratorio. Ya no hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Y me permitió ver el equipo de difusión de fracción. Lo llevé para que lo vean cómo era el equipo, pero les dije claramente, ese no es todo lo que se utiliza. Aquí le falta el módulo para el campo de los polímeros. Pero ese es el experimento que hice. Y lo vieron el equipo, como el jefe de laboratorio les explicó cómo era, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás pudimos llegar. El promedio Z también lo menciono. Aquí sí tengo algunas vistas que les he mostrado. La ultracentrífuga. También es otra técnica, pero realmente cuando uno ve el desarrollo de la ciencia, creo que el último siglo ha hecho lo que no se han hecho en 10 siglos atrás, ¿no? Unos tremendos cambios, en todos los campos, física, en la química, en las telecomunicaciones, en los materiales sobre todo, ¿no? Porque todas estas cosas se logran por el desarrollo de nuevos materiales. Entonces, miren, la ultracentrifugación. ¿Qué cosa es? Es una centrifugación a alta revolución. Ustedes, por el ciclo en que están, ustedes han estado en la facultad físicamente antes de la pandemia y han tenido oportunidad de pasar por los laboratorios, sobre todo los de química, ¿no? Entonces recordarán, sobre todo en química general o en la química analítica, bueno, eso sí no han visto, ustedes no creo que han llevado química analítica presencial, ¿no? O si lo han hecho presencial. No, profe. No, esa es la que pena, porque ahí es donde se ve más el uso de las centrífugas, cuando tienen que separar iones, cationes, aniones, ¿no? Pero bueno, pero en química general, ahí hay centrífugas. Y ustedes recordarán más o menos en una centrífuga normal hasta cuántos RPM da la centrífuga, ¿se acuerdan más o menos? ¿O tienen idea? Hablo de una centrífuga, esas comunes, las que están en los laboratorios. ¿Tienen idea más o menos cuántos RPM da? Más o menos da, en el mejor de los casos, una centrífuga nueva, recién así, que está funcionando idealmente, da hasta 10,000 RPM. Y dirán, altísimo, ¿no? Si yo lo viví entre 60, estamos hablando de 1000 entre 6, 100 y pico de revoluciones por segundo. Parece altísimo, ¿no? Parece la centrifugación normal. Bueno, la primera ultracentrífuga que se creó por los años 60, 70, fíjense de qué época, iba a casi 30,000 RPM. Ahí nace el concepto de ultracentrífuga. Y se empezó de inmediato a empezar, justamente las aplicaciones empezaron en el campo de la medicina, en proteínas, ¿no? Y este personaje que está acá, que ven en la foto, ¿no? Schroeder, un alemán, fue el primero que desarrolló esa ultracentrífuga, pero la aplicó a proteínas puras, justamente en el campo de la bioquímica. Y fue, miren, premio Nobel de Química. ¿Y de qué año? Miren, ¿eh? Y cuando hablaba de ultracentrífuga, en esa época ni siquiera estábamos hablando de 30,000, estábamos hablando de menos, pero ya para esa época era ultracentrifugación. Pero lo importante fue que a raíz de eso, él proyectó sus valores experimentales que él sacó, proyectó y planteó una teoría.
el principio de la ultracentrifugación. Fíjense, sin poder hacer realmente en la práctica ultracentrifugación, él ya desarrolló la teoría de la ultracentrifugación y ganó el premio Nobel por eso. Este fue un genio, esos alemanes, pero genio realmente. Y él fue el punto de partida para lo que vino varias décadas después, recién en los años 60, 70, cuando recién se pudo construir la primera ultracentrífuga. Miren, 50 años de diferencia, casi, o 40 años de diferencia. ¿Ya? Entonces, las ultracentrífugas más primitivas, que ya se crearon, se diseñaron, eran de más o menos 30.000, pero eso es en los años 60, 70. Miren, yo estudié mi maestría en la década de los 90 y pude ver una ultracentrífuga en el laboratorio donde yo estuve en la universidad, que giraba casi a 70.000 RPM. ¿El año cuánto? El año 89 o 90. En esa época, fíjense, ya 20 años después que se hizo la primera 30.000 RPM, ya había una de 60.000 a 70.000. Fíjense la tecnología, como un ratito, en 20 años, cómo avanzó. Eso era electrónica, materiales nuevos y todo. Así que esa es la que yo pude ver, una de casi 70.000. No llegaba a los 70.000, pero ya estaba entre 60 y tantos mil RPM. ¿Ya? Y a hoy día hay ultracentrífugas, las últimas, más sofisticadas, de hace 3, 4 años atrás, están llegando, pasando los 100.000, 110.000 RPM. Imagínense. Así sobre 100.000 es una monstruosidad. Estamos hablando de una tecnología realmente espectacular, ¿no? Que ya es otro campo ya eso no es química, pues, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cuál es el fondo de este problema? Esto ya lo vamos a terminar de comentar mañana, ¿no? Por supuesto, que cuando yo centrifugo a estas revoluciones, se imaginan el campo gravitacional que se genera internamente. Hay un dato, por ejemplo, cuando las centrífugas giraban a 30.000 RPM nomás, el campo gravitacional que se generaba internamente era más o menos 500.000 veces más la gravedad de la Tierra. Imagínense. O sea, ahora imagínense que usted a 50.000, 70.000, 100.000 RPM. Entonces, ese era el objetivo, generar un campo gravitacional tan grande que cualquier partícula se iba a diferenciar de otro, notablemente, por más pequeña que sea su diferencia en masa. Podía haber partículas de masa muy parecidas, pero a ese campo gravitacional se diferenciaban mucho en peso. Ese era el objetivo. Entonces, yo ponía una muestra polimérica acá, las ultracentrifugaba y las lograba separar, y ahí habiendo tamaños, cadenas medianas, chicas y grandes, y cuando sedimentaban, quedaban bien separaditas unas de otras. Pero claro, un espacio pequeño, que era la cámara de la centrífuga. Pero así se desarrolló esto. Y mira, aquí ven unas vistas de unas primeras centrífugas, ¿no? Es un equipo no tan chiquito, como parece medianamente grande, y aquí al lado derecho ven la cámara de donde se pone la muestra, como cualquier centrífuga, ¿no? Se pone los tubitos con la solución polimérica, tiene que ser en números pares siempre, ¿no? Porque esto va a girar y tiene por balance de fuerzas tiene que estar en números pares y opuestos, ¿no? Entonces eso está acá dentro de la cámara, pero hay modelos más grandes, ¿no? Como este de acá, por ejemplo. Esta es una de laboratorio, ¿ya? Pero más grande. Esta es una típicamente de industria farmacológica, de ensayo de proteínas. ¿Ya? Entonces se instala y gira, pues, mira, el equipo no es cualquier cosa, no tiene más cosas, pues, ¿no? Aquí la tecnología para llegar a eso ya, incluso para evitar la vibración, una serie de cosas, ya. Entonces se ultracentrifuga y viene una vez que se hace la centrifugación a alta revolución durante cierto tiempo, y eso está normado, se corta y esperamos que se produzca la sedimentación hasta llegar al equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la cámara? Una separación, así, miren, si esto va girando así, se va produciendo la separación de las muestras. Van sedimentando en momentos distintos en función del peso. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes sedimentan primero, las grandes o las chicas? Las grandes, bro. Las grandes, porque son más pesadas. En un campo gravitacional alto, las grandes pesan más, sedimentan rápido. Entonces, ¿qué hacen? Fíjense la técnica en qué consiste en realidad. Yo centrifugo, hago una primera centrifugación, sedimenta una muestra. Esa muestra la retiro y el resto la someto a otra y a otra. Es decir, voy provocando cada vez una separación en mayor cantidad de muestras. Y estas muestritas, cuando esto se hacía todavía casi manualmente, se tenían que ser llevadas y medidas en su peso molecular. Y yo lograba armar la curva así, porque iba sacando las fracciones y viendo cuánto eran y de qué peso cada uno. Pero hoy día esto lo hace un equipo solo casi. Pero para eso tiene que tener un software sofisticadísimo, por eso es un equipo que vale caro también. Vale, está tranquilamente entre 40.000 y 50.000 dólares, el equipo básico. ¿Ya? Pero si le compran el módulo, puede llegar tranquilamente a los 70.000 dólares. Un poco menos de todas maneras que la difracción a la luz.
un poquito menos. Entonces cualquiera no tiene este equipo, pues, ¿no? Pero los laboratorios sí tienen, con toda seguridad, los laboratorios de farmacología, porque ellos continuamente tienen que estar haciendo pruebas de proteínas y aminoácidos, ¿no? Y de carbohidratos y ácidos nucleicos, etc. Entonces, esta es una técnica muy interesante que tiene todo un principio desarrollado. Una vez que yo he producido el fraccionamiento, como le digo acá, esto se evalúa. O el equipo ya lo hace. Tiene sensores, lee, así, entre comillas, le digo, lee lo que hay acá en cada muestra. Caramba. Lee esto y lo cuantifica. Y me da el valor de MZ. ¿Cuál es el problema? Que me da solamente MZ. Pues. Entonces, ¿pero para quién sirve esto? Para los que tengan interés en fraccionar, porque quieren conocer, ¿no? Esa separación de muestras. No les interesa tanto el peso de repente, sino el fraccionamiento. En la industria alimentaria, por ejemplo, la industria de fabricación de productos referidos a la salud humana. Esto es muy interesante. En los polímeros sintéticos, menos. Pero ahí está la técnica. ¿Ya? Bien, ahí me quedo, porque mañana voy a hablar de la viscosimetría, que termino, y los métodos de fraccionamiento por separación física, ¿no? Que son, ahí está el IEPC sobre todo, que es el que se utiliza hoy día mucho. Pero tengo que tener el equipo IEPC, evidentemente que el equipo IEPC vale un poco menos, está alrededor entre $30,000 y $40,000, ¿no? Menos que que la ultracentrífuga y que la difracción a la luz. Y ahí sí, hay instituciones que tienen algunos IEPC, pero universidades que yo sepa ninguna tampoco. ¿Alguna pregunta? Y esto lo terminamos mañana y ahí nomás, ¿eh? Porque es una visión panorámica, global, porque tengo una idea nomás de las diferentes formas de medir los diferentes tipos de pesos moleculares promedios. ¿No hay preguntas? Bueno, mañana vamos a hacer más comentarios cuando terminemos todo el capítulo. Paso la lista. Le voy a cerrar el archivo. No hay chat, ¿no? A ver, Anguamán. Antesana. Antesana presente. Gente. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Atúncar. Atúncar presente. Presente, listo. Aupi. Ya. Valdeón. Presente. Banda. Banda presente, profesor. Ya. Bonilla. Sí, presente. Ya. Briceño. Calixto. Presente, profesor. Ya. Cano. Cano presente. Presente. Cárdenas. Cárdenas presente. Presente. Castañeda. Castañeda presente, profesor. Presente. Castillo. Castillo presente, profesor. Ya, listo. Cepeda. Cepeda presente, profesor. Ya. Chaguaila. Chaguaila presente, profesor. Ya. Chávez. Choquejagua. Choquejagua presente. Presente, Choquejagua. Ya, listo. Collantes. Collantes presente. Ya. Córdoba. Córdoba presente. Presente. Cuaresma. Cuaresma presente. Presente. Damasio. Presente, ingeniero Damasio. Presente, ya, listo. Efio. Efio presente. Presente, ya. Esquivel. Presente, Esquivel. Ya. Farfán. Farfán presente. Presente, ya. Fernández. Fernández presente. Presente. Flores Gaspar. Flores presente, profe. Ya. Cagliufi. Jerónimo. Guarniz. Guarniz presente. Presente, ya. Hernández. Hernández presente. Ya. Guamaní. Guamaní presente. Presente, ya. Jesús. Presente. Ya. Lazo. Lazo presente. Presente, ya. Lema. Presente. Ya. Lucas Almeida. Presente. Ya. Lucas Sanz. Presente, profesor. Ya. Mayasca. Mayasca presente. Ya. Mamani. Mamani presente. Ya. Mañuico. Mesa. Presente, profesor. Mesa.
Presente, Mesa, ya. Olivera. Olivera, presente. Ya. Ollero. Paredes. Paredes presente, profe.